Muy buenos días con todos jóvenes. Vamos a empezar ya la clase. Eh, esta semana nos toca pues el desarrollo, ¿no? De la dirigida número 13, que incluye pues ejercicios del capítulo de electroquímica. La química está relacionada pues con los procesos eléctricos, ¿no? Con la corriente eléctrica. Solo que dentro pues del curso este tema se divide en dos partes, ¿no? Lo que es pues las celdas electrolíticas, donde se hace uso de la corriente eléctrica para generar reacciones redox, y la otra parte son las celdas galvánicas, ¿no? Donde se aprovecha las reacciones redox para producir electricidad, ¿no? O sea, son dos procesos pues opuestos, ¿no? El primero es no espontáneo, es un proceso forzado. O sea, yo utilizo la electricidad para generar una reacción. Mientras que las celdas galvánicas, que es el segundo proceso, aprovecho que una reacción química redox se da de forma espontánea y en ese proceso espontáneo se produce transferencia de electrones que pueden ser canalizados para producir pues electricidad, ¿no? Electricidad. Entonces, dos cosas se ven en esta parte. Eh, en la primera parte, lo que se trata principalmente es de explicar, ¿no? Cómo ocurre la reacción redox utilizando electricidad. Normalmente la reacción redox ocurre por medio de una descomposición, una lisis. Y el proceso se llama pues electrolisis, ¿no? O electrólisis. Es una reacción redox de descomposición que se origina por el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, en esa primera parte vamos a ver pues la teoría correspondiente a explicar cómo sucede, ¿no? Esta electrólisis, qué se obtiene luego de electrólisis de ciertos materiales y la parte cuantitativa, o sea, de las cantidades de productos obtenidos de esta reacción, se analiza pues sobre la base de las leyes de Faraday, ¿no? En la segunda parte, lo que se estudia pues son las características de las celdas galvánicas, también llamado pilas, qué partes tiene, cómo es que se produce electricidad, ¿no? A partir de estos dispositivos. Y la parte cuantitativa, pues, es medir la electricidad, ¿no? Cuánto de corriente eléctrica en términos de voltaje, ¿no? En voltios, produce, pues, una celda galvánica, ¿no? Conociendo, pues, los materiales de los cuales están hechos, ¿no? Bien, entonces, es por esta razón, jóvenes, que en esta dirigida no se ha incluido, pues, 15 ejercicios, sino se ha incluido 20 problemas, ¿no? 10 de cada parte. Vamos a tratar en el tiempo que tenemos desarrollar pues esos 20 ejercicios, ¿no? Porque si colocamos solamente 15 como es lo habitual, eh, no abarcaríamos pues mucha variedad de problemas, ¿no? Entonces ha colocado 20 y algunos de ellos pues posiblemente vengan en el examen de admisión porque estos también son temas recurrentes, ¿no? La parte de electrólisis ya ha venido, ¿no? En examen de admisión pasado, sí, lo de celdas galvánicas solamente ha venido en una oportunidad, pero continuamente lo ponen pues en los exámenes de ingreso directo, ¿no? De la pre-San Marcos, ¿no? De la CEPRE San Marcos. Y es probable pues que venga también en el examen de admisión, ¿no? Bien, sin más vamos a desarrollar entonces los ejercicios. Recuerden pues que la dirigida ya se les envió a ustedes, ya lo tienen descargado, esta dirigida 13. Como pueden ver, abarcan pues 20 ejercicios en total, ¿no? 20 ejercicios aparte pues de los problemas domiciliarios, ¿no? Que se le entrega continuamente, ¿no? Los 10 primeros corresponden a la parte de celdas electrolíticas, donde se estudia la electrólisis, y los 10 restantes corresponden a las celdas o pilas galvánicas, ¿no? Donde se analiza pues la producción de electricidad, ¿no? En ambos tienen muchas aplicaciones jóvenes dentro pues de la química y de los procesos industriales, ¿no? Pero a nivel pues de examen lo que preguntan es lo básico, ¿no? O sea, lo que debe conocer, cómo funciona pues una pila, cómo se mide el voltaje que produce una pila, ¿no?
¿Cómo provoco una reacción química utilizando pues la electricidad? ¿Cuánto de producto, no puedo obtener si utilizo pues cierto voltaje, cierta carga eléctrica, no, cierta intensidad de corriente y mucho más, ¿no? Bien, entonces comenzaremos pues la resolución de los ejercicios, teniendo en cuenta, muchachos, que en esta parte también pues hay dos tipos de ejercicios, ¿no? Los ejercicios teóricos que se sustentan en la teoría, que se desarrolla pues en clase, y los problemas ya de cálculo, ¿no? Operaciones que tienen que ver pues con las ecuaciones, las leyes que se indican en cada capítulo, ¿no? Bien, empezaremos entonces por el problema número uno. Hasta el 10 corresponde a la parte de celdas electrolíticas. Ahí vamos a ver la electrólisis. Aquí nos preguntan, ¿no?, sobre la electrólisis. Recuerden que la palabra lisis es descomposición, ruptura, y electro viene pues de electricidad, ¿no? O sea que esto es una reacción provocada, la ruptura, o sea que provoca la ruptura de moléculas por acción de la electricidad. Y todo lo que es provocado, jóvenes, es no espontáneo. No espontáneo significa pues que no ocurre por sí solo, es un proceso forzado, ¿no? Identifique pues las afirmaciones correctas, ¿no? Aquí dice, pues, primero, ¿no? Se emplea corriente eléctrica alterna para provocar la lisis de un compuesto. Sí, se obtiene corriente eléctrica para que podamos romper, ¿no? O descomponer moléculas de un compuesto. Pero hay dos tipos de corriente eléctrica, jóvenes, que se emplean, ¿no?, en los procesos físico-químicos. Y en este caso, ahí está el error para esta afirmación, ¿no? Hay dos tipos de corriente: la corriente alterna, que es la que nos llega a nuestras casas por medio de los cables, ¿no?, externos, y la corriente continua, ¿no?, que es la que utilizamos, jóvenes, para nuestros dispositivos eléctricos, ¿no? Entonces, para convertir la alterna a continua se requiere un transformador. Por ejemplo, si ustedes van a cargar sus celulares, utilizan pues electricidad, ¿no? Ahí se lleva a cabo la electrólisis, ¿no? Pero requiere pues un tipo de corriente particular, ¿no? No corriente alterna, ¿no? La corriente que se utiliza para la lisis se llama corriente continua, por eso esta afirmación es falsa. Los electrodos, que son los terminales de un circuito eléctrico que se ponen en contacto con los materiales para que ocurra la lisis, pueden ser de dos tipos, ¿no? En este caso nos hablan del carbono, que es una variedad del tipo grafito, y el platino dice que son inertes. Inerte significa, muchachos, de que estos terminales o estos metales van a entrar en contacto con el material que vamos a descomponer, pero no participan del proceso. Es decir, solamente permiten el paso de la corriente eléctrica para llevar a cabo la lisis, ¿no? Cuando eso ocurre, jóvenes, se dice que son electrodos inertes. Inertes, solamente suministran corriente eléctrica, ¿no? Pero no participan de la reacción de lisis, porque en algunos casos el material utilizado como electrodo puede también participar en el proceso de descomposición, y cuando pase eso se dice que esos electrodos son activos, ¿no? Electrodos activos le llaman porque participan. Estos no, estos son inertes. Este carbono grafito ustedes lo pueden ver en las pilas ordinarias, ¿no? Es una barrita negra, cilíndrica, que está pues en el medio, ¿no?, de las pilas. Es un electrodo activo. El platino también se utiliza en algunos jóvenes dispositivos eléctricos como electrodo inerte, ¿no? O sea, no participa del proceso ruedo, solamente permite el paso de los electrones. Y tercero, dice, un electrolito para este proceso sería una solución de un ácido. Normalmente, jóvenes, cuando hablamos de celdas, vamos a hablar pues de la sustancia conductora, ¿no?, que se va a electrolizar, o sea, que se va a descomponer. Esa sustancia conductora se llama electrolito. Y para que conduzca la electricidad, ese electrolito debe tener iones en su interior. Puede estar pues en forma de solución o puede estar pues como un material derretido, ¿no?, o fundido, pero debe tener iones, porque si no hay iones, no conduce la electricidad, jóvenes, sería un no electrolito, ¿no? En este caso nos hablan de una solución de un ácido. Recuerden, jóvenes, que en el capítulo anterior, cuando hablamos de ácido, decíamos que son estas sustancias que liberan iones de hidrógeno, ¿verdad? ¿No? Liberan iones de hidrógeno. Significa pues que si yo agrego un ácido al agua, va a haber iones, ¿no? Y si hay iones, sí conduce la electricidad y sí puede ser utilizado en estos dispositivos como electrolito. Entonces esto sería pues la primera incorrecta, la segunda pues correcta y la tercera correcta, ¿no? O sea, 2 y 3 sería la respuesta en esta parte. Pero el fundamento viene acá, ¿no? Y ese fundamento, muchachos, está en la teoría que ustedes
ustedes han recibido en clase en los siglos, pues, donde se hace la teoría, ¿no? Pues recuerden que el siglo repaso se hace solamente un recuento, ¿no? De los puntos más importantes de cada capítulo que se ha tratado previamente, ¿no? Bien, entonces esto sería así, ¿no? Aquí vamos a hablar de la celda electrolítica, que es el lugar, ¿no? Donde ocurre la electrólisis, ¿no? O sea, podemos decir que es el aparato, ¿no? Donde ocurre, pues, la electrólisis, ¿no? La celda electrolítica. Y el proceso que ocurre se llama electrólisis, ¿no? Bien, la primera afirmación es incorrecta, hemos dicho, porque la electrólisis, en primer lugar, es un proceso redox, es una reacción redox de descomposición, de ahí el nombre de lisis, ¿no? Que se produce por el paso de la corriente eléctrica del tipo continua, no es tipo alterna, como dice acá, ¿ah? Porque hay dos tipos de corriente, a través de un electrolito. O sea, la corriente debe pasar por un electrolito y cuando llega a él, ese electrolito se descompone, produce una lisis, ¿no? Y los productos de esa descomposición se recogen, ¿no? Eh, en este caso en los terminales del circuito eléctrico, que son los electrodos, en cantidades específicas, ¿no? Este tipo de corriente, llamada continua, es suministrado solamente por algunos aparatos, ¿sabes? Como son las pilas y las baterías. Significa, jóvenes, que si yo tengo una celda electrolítica y lo conecto pues al tomacorriente, no va a funcionar porque el tomacorriente nos suministra corriente alterna. Para que ocurra la lisis, la corriente debe llegar al electrolito por medio de una pila o una batería, o sea, por medio de un aparato que produzca electricidad de forma continua, o sea, corriente eléctrica del tipo continuo. Le llaman continua, jóvenes, ese tipo de corriente porque el sentido, ¿no?, de movimiento de los electrones, porque deben saber, muchachos, ustedes por física, que la corriente eléctrica es simplemente flujo de electrones, ¿no? Eso es corriente de electrones, no flujo de electrones. Tiene pues un sentido fijo, o sea, va de una dirección a otra cuando la corriente es continua, pero tiene pues direcciones variables si es la corriente alterna, pues la corriente alterna no se utiliza para este proceso, ¿no? Lo que producen las pilas, las baterías es corriente continua porque tiene un sentido fijo, fluye en una dirección específica por el cable, ¿no? No es lo mismo pues que la corriente alterna, cuyo sentido de flujo de electrones es variable, cambia constantemente, ¿no? La dirección. Y es por esa razón que si conectamos, ¿no?, directamente a tomacorriente esta celda, no va a ocurrir pues electrólisis, ¿no? Tiene que ser pues, o debe conectarse a un dispositivo que produzca corriente continua, ¿no? Por eso las celdas electrolíticas tienen esta forma, ¿no? Ustedes lo han visto ya, en los libros también lo pueden encontrar. Consta de un recipiente en cuyo interior va a estar pues el electrolito, o sea, la sustancia que se va a descomponer. Pero esa sustancia que está acá no se descompone por sí sola, o sea, yo debo aplicar la corriente eléctrica, ¿no? O sea, debo ponerla en contacto con la corriente eléctrica, ¿no? Y esto se hace por medio de estos terminales, ¿no? Barras metálicas normalmente, que son los electrodos. Uno de ellos pues es el ánodo y otro es el cátodo. Los nombres que tienen se deben, jóvenes, a los iones que atraen, ¿no? El cátodo atrae a los cationes y el ánodo atrae a los aniones o iones negativos. Para ello deben tener, pues, mover la batería para que los electrones fluyan en una dirección específica. O sea, aquí no puede haber un enchufe y colocarlo pues al tomacorriente, no, debe provenir de una batería. ¿Por qué? Porque la batería permite el flujo de electrones en una dirección fija, corriente continua, ¿no? Como pueden ver aquí, no está tan clarito, pero se puede notar que esa batería, como toda pila, tiene pues dos terminales con signos opuestos, ¿no? En esas pilas ustedes pueden ver la zona positiva y la zona negativa, ¿no? Aquí lo podemos resaltar. La zona negativa corresponde pues a la carga del cátodo. El cátodo es negativo. Esto acá tiene carga, esta barra metálica o barra conductora tiene carga negativa. Es por eso que atrae a los positivos, a los cationes, ¿no? Como este es negativo, atrae a los positivos, a los cationes. En cambio, el otro, pues, la otra barra metálica está conectado al polo, al polo positivo de la batería, entonces esto se carga positivamente. El ánodo es positivo, es por eso que atrae a los aniones, que son iones negativos. Ya saben ustedes por la ley de la física que cargas opuestas se atraen, ¿no? Si el cátodo es negativo y los cationes son positivos, se atraen, pues, ¿no? Si el ánodo es positivo y los aniones son negativos, se atraen.
Pero para que haya esa atracción y luego la lisis, el electrolito hemos dicho que debe tener iones, ¿no? Si no hay iones jóvenes, no hay electrólisis, por si acaso. Por ejemplo, si yo tengo agua y aquí disuelvo una sustancia que no genera iones como el azúcar, por ejemplo, ¿no? La glucosa, la sacarosa, ahí no va a haber pues electrólisis, ¿no? Yo debo disolver una sustancia aquí, ¿no? Si es una solución que contenga iones. ¿Qué sustancia puedo disolver? Puedo disolver una sal, porque las sales son compuestos iónicos. Puedo disolver pues un ácido, como está acá, ¿no? Un ácido genera iones, hidrógeno también. O una base, ¿no? Las bases también generan pues iones, hidrógeno, ¿no? Perdón, las bases generan también iones OH en este caso, ¿no? Pero generan iones. Es así, ¿no? Entonces, estas son las partes entonces de la celda electrolítica, ¿no? Un recipiente que también se llama cuba electrolítica, el electrolito, los electrodos, que por ahí llega la electricidad y estos electrodos están conectados a una fuente de corriente eléctrica continua, ¿no? No alterna, como dice acá. Es por eso que la primera afirmación es falso. La segunda y la tercera son correctos, no hemos mencionado, ¿no? Los electrodos, el cátodo es negativo, ya hemos dicho, porque atrae a los cationes positivos, y el ánodo es positivo porque atrae a los aniones, que son negativos. En las células electrolíticas pueden ser de dos tipos. A esos terminales, esas barritas, ¿no? Que hacen contacto con el electrolito, pueden ser de dos tipos. Pueden ser inertes, ¿no? Inerte significa jóvenes muertos, ¿no? Como el platino y el grafito, que es una variedad de carbono, que no participan del proceso redox, ¿no? Su única función es permitir el paso de los electrones de la batería al electrolito, ¿no? En algunos casos, esos electrodos pueden ser, pues, activos, como si ustedes en vez pues, de colocar platino y carbono, colocan hierro, zinc, cobre u otros materiales. Ellos, aparte, jóvenes, de permitir el paso de los electrones de la batería al electrolito, también pueden participar del proceso redox. Cuando ocurre eso, quiere decir que estos electrodos se pueden consumir, ¿no? Cuando ocurre eso, se dice que esos electrodos son activos. Se llaman activos justamente porque además de suministrar la corriente al electrolito, también participan del proceso redox, ¿no? Inertes no, inertes solamente permiten el paso. En las pilas, por ejemplo, que se utilizan para en este caso, las linternas, los radios, ustedes pueden ver que ahí hay dos tipos de electrodos, ¿no? La placa metálica que envuelve la pila, que es de zinc, y la barrita, pues, de carbono que está en el medio, ¿no? Y van a ver, jóvenes, ¿no? Cuando ya la pila, pues, se consuma, ya lo boten, que la barrita de carbono permanece intacto, no se ha consumido, ¿eh? ¿Por qué? Porque es inerte. En cambio, si ustedes revisan la lámina de zinc, va a estar delgadita, ahuecada, ¿no? Porque ese sí es un electrodo activo, él sí se ha consumido, ¿no? Y justamente porque se ha consumido, se ha agotado la producción de electricidad y esa pila ya se bota, ¿no? Entonces los electrodos pueden ser pues de dos tipos, ¿no? Claro que aquí no estamos hablando de pilas, pero estamos hablando de electrodos. Electrodos se utiliza tanto en la celda electrolítica que estamos viendo como en la celda galvánica, ¿no? O sea, la definición pues es la misma, ¿no? Tercera afirmación también es correcto. Los electrolitos son materiales conductores de la electricidad, por eso se llaman electrolitos, ¿no? Electro viene de electricidad, lito viene de piedra, o sea, pequeños fragmentos de materia que se mueven dentro de un sistema, ¿no? Pero son conductores eléctricos de segundo orden, se dice. Segundo orden, ¿por qué? Porque estos cuerpos jóvenes en sus estados naturales no son conductores, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una sal, las sales son sustancias sólidas, no conducen la electricidad. Pero si yo lo disuelvo en el agua, ahí se vuelven conductores, ¿no? Ahí se vuelven electrolitos. Por eso dice conductores de segundo orden, ¿no? No son conductores en estados normales, pero se vuelven conductores cuando se le cambia pues de estado, ¿no? Se le disuelve o se les derrite, ¿no? Es así. Porque si hay conductores jóvenes de primer orden, ¿ah? Que en su estado natural sí conducen la electricidad, como los metales, por ejemplo, ellos son de primer orden. Pero los electrolitos que vamos a ver, estos materiales, se vuelven conductores, pero bajo modificación de sus condiciones, ¿no? Son conductores de segundo orden. Se vuelven conductores al ser fundidos, como algunas sales, o cuando se disuelven pues en agua, ¿no? Como los ácidos, las bases, las sales, etc. La única condición que debe cumplir, ¿no? Una sustancia para hacer electrolito, que en el sistema donde se encuentre debe estar constituido por iones móviles, o sea, iones que se puedan mover, porque siempre que hay objetos con carga y se mueven, hay flujo
de corriente eléctrica, pues, ¿no? Corriente eléctrica justamente es flujo de cargas en movimiento, ¿no? Estos iones presentes deben ser obviamente de dos tipos, ¿no? Cationes y aniones. Eso se llama electrolito, ¿ah? Por eso, para producir la electrólisis no puedo utilizar cualquier material, debe ser pues un electrolito, ¿no? Entonces, para este problema, de acuerdo con la teoría, las respuestas pues o afirmaciones correctas serían 2 y 3, ¿no? La clave la D. Esta información teórica, muchachos, no lo estamos pues inventando, está en todos los libros, ustedes lo pueden confirmar y aquí lo tenemos pues ya en forma resumida, ¿no? Bien, ejercicio número 2. Nos hablan jóvenes de una electrólisis aquí en particular, ¿no? De una solución, ¿ah? Una solución de esta sal. Esta sal se llama cloruro de calcio. Como toda sal es un compuesto iónico, está formado por iones de cargas opuestas, cationes y aniones, ¿no? Los cationes provienen del metal, porque los metales tienden a perder electrones, en este caso sería el calcio, y los aniones provienen pues del no metal, porque el no metal tiene tendencia a ganar electrones. Quiere decir, jóvenes, que este material solito no conduce la electricidad, pero cuando se disuelve en agua, los iones se separan, y ahí sí pueden moverse y se vuelve electrolito, ¿no? Una vez que ya separamos los iones en el agua, vamos a aplicar la corriente eléctrica para separar pues completamente el calcio del cloro, ¿no? Pues es una lisis, ruptura, ¿no? Lisis. El calcio, como va a formar los cationes, va a ir al cátodo y el cloro, como va a formar los aniones, va a ir pues al ánodo, ¿no? Porque cationes al cátodo, aniones al ánodo. De acuerdo a ello nos piden pues indicar si estas afirmaciones son correctas, ¿no? Dice que se libera gas cloro, cloro 2 del electrodo ánodo. El cloro, como va a formar anión, va a ir al ánodo, ¿no? Y ahí se va a llevar a cabo la reacción redox, ¿no? Y sí se va a obtener, pues, cloro gaseoso, como vamos a ver. En el cátodo se obtiene calcio metálico, ¿no? El calcio, jóvenes, va a formar el catión y va a ir al cátodo. Y en teoría debería, pues, recuperarse como calcio, pero no va a ser así por una característica particular de este metal, como vamos a ver, ¿no? En esta electrólisis se produce la reducción del agua, eso va a ser correcto, porque aparte de catión calcio, anión cloro, también hay agua, esta es una solución, y el agua también puede participar del proceso redox, dependiendo, jóvenes, quiénes son los iones, ¿no? Bien, esto va a ser así entonces, ¿ah? Electrólisis de la solución acuosa de la sal cloruro de calcio. Esto lo vamos a disolver en agua, vamos a separar sus iones, vamos a aplicar la electricidad mediante los electrodos, ¿ah? Conectados a una batería, y se va a producir la electrólisis, ¿no? Bien, la primera afirmación es correcta. El electrolito que tenemos acá, además de agua, porque es una solución, contiene los cationes calcio. Calcio siempre va a tener carga más 2. Aquí pueden verlo de la fórmula. El primero, ¿no? De la fórmula, y segundo, porque el calcio es un metal alcalino térreo, un grupo 2A, siempre tiene carga más 2. Y los aniones son los aniones cloruro, los iones cloruro, por eso lo llaman cloruro de calcio, ¿no? Aquí pues el cloro, cada cloro, porque hay dos, tendría carga menos 1. Por eso, cuando ustedes unen, sería 2 acá, 1 acá, y formarían la fórmula, ¿no? Entonces, cuando disolvemos esta sal en agua, vamos a tener tres cosas en ese electrolito. Vamos a tener agua, estos cationes y estos aniones, ¿no? Por lo que dice, al aplicar la corriente eléctrica, los aniones, que son estos de acá, los aniones cloruro, se dirigirán hacia el ánodo, ¿no? Hacia el ánodo, que es positivo, ¿no? Aquí, sí, este es un error mío, jóvenes. El ánodo, hemos dicho que en estas celdas es positivo, ¿no? El ánodo es positivo porque atrae a los aniones, ¿no? Aquí le he puesto negativo. Y esto lo podemos ver en esta parte, fíjense acá. Acá está, el ánodo es positivo, ¿no? El ánodo es positivo. Bien. A ver, un pequeño problema en esta parte. Ya, acá. Entonces, estos iones cloruro, como son los aniones,
se van a dirigir al ánodo que es positivo, ¿no? Y de acuerdo con la teoría, jóvenes, en este electrodo ánodo ocurre la oxidación de los materiales que van hacia ahí. En el cátodo ocurre la reducción, porque este es un proceso redox, ¿no? Reducción, oxidación. En el ánodo siempre va a ocurrir la oxidación. Quiere decir que si estos aniones cloruro, ¿no? Van pues hacia el ánodo, ahí se oxidarán. Y si ustedes recuerdan, la oxidación es pérdida de electrones, ¿no? O sea que este anión va a perder sus electrones, ¿no? Que tiene. Y al perder los electrones se va a volver neutro y se va a recoger como sustancia pues neutra, ¿no? Y esa sustancia neutra es la forma molecular del cloro, ¿no? O sea, lo que va a pasar es esto, ¿ah? Fíjense, o sea, el ion cloruro va a ir hacia el ánodo y ahí cuando toque el electrodo, sus electrones que tiene van a ser perdidos, se les va a quitar. Entonces va a quedar pues cloro de forma neutra, cloro neutro, ¿no? Pero el cloro neutro no existe, jóvenes, por ser una sustancia muy inestable. Normalmente ese cloro se va a agrupar de dos en dos para formar esta molécula, que es el cloro ordinario, ¿no? Pero como esta sustancia es gaseosa, va a abandonar el recipiente. Va a liberarse a partir pues del ánodo de la celda, ¿no? Por eso esta afirmación es correcta. El gas cloro se libera, ¿no? Del electrodo ánodo. Por eso hemos hecho el balance aquí con dos iones cloruro, ¿no? Para formar justo una molécula de gas. No podemos dejarlo como uno porque el cloro neutro atómico no existe, ¿no? Más dos electrones porque aquí se pierden dos. O sea, se pierde uno, se pierde dos y el cloro se vuelve neutro. Eso es lo que va a pasar. Eso es como reacción química, jóvenes. Una vez que uno sabe, ¿no? qué es lo que se va a obtener, se puede calcular inclusive por estequiometría la masa o el volumen del producto pues liberado, ¿no? Pero por el momento solamente estamos identificando qué se va a liberar. Entonces, en todos los electrodos del tipo ánodo, en cualquier celda electrolítica, ahí va a ocurrir la oxidación. O sea, el anión que va a ir ahí se va a descargar. Él tiene carga negativa, pues, ¿no? Y para descargarse debe perder sus electrones. Vamos a ver en cambio en el cátodo. Esto para volverse neutro, el calcio, por ejemplo, tendría que recuperar pues, los electrones que previamente ha perdido, ¿no? Entonces, cuando recupera, debe ganar y la ganancia se llama reducción. Pero estamos hablando aquí del ánodo. En el ánodo ocurre la pérdida de los electrones para que el material original se vuelva neutro, ¿no? Correcto. La segunda es incorrecta. Dicen el cátodo se obtiene calcio metálico. No es así. Vamos a explicarlo por qué no. Los cationes calcio, al aplicar la corriente eléctrica, se dirigirán pues hacia el cátodo, ¿no? Aquí también pues esto es negativo, ¿no? Aquí se me ha pasado esto. El cátodo es negativo, ¿no? Por eso atrae pues a los cationes, ¿no? Por eso atrae a los cationes. A veces algunos errores ocurren, jóvenes, así, pero podemos pues corregirlo, ¿no? El calcio más 2 es el catión, ¿no? De esta sal. Cuando apliquemos la corriente eléctrica, este catión va a ir hacia el cátodo porque es negativo. Y ahí, jóvenes, el calcio debería reducirse, o sea, volverse neutro, ¿no? Al igual que lo hizo el cloro, se oxidó para volverse neutro y obtenerse como producto. El calcio también debería, pues, volverse neutro, ¿no? Recuperar los dos electrones que ha perdido y volverse neutro, pero no lo hace, jóvenes, ¿ah? Y no lo hace por esta razón, ¿no? Pero no se reducirán estos cationes. Esto debido, jóvenes, a la alta reactividad de sus formas neutras, ¿no? Los metales alcalinos y alcalinos térreos como el calcio no se pueden, jóvenes, obtener de forma neutra dentro del agua, porque son materiales muy reactivos, ¿no? O sea, ni bien se obtiene, se vuelve a oxidar. O sea, él se puede volver neutro, pero va a retornar rápidamente pues a la forma de calcio más 2. Son metales muy reactivos, ¿no? El calcio es metal muy reactivo. Entonces, él va a ir hacia el cátodo, ahí debería recuperar los electrones para volverse neutro, reducirse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque su forma neutra es muy inestable. Entonces, si él no va a recibir los electrones de la reducción, ¿quién lo va a hacer, no? El cloro, ¿no? Pues el cloro más bien pierde, ¿no? El que lo va a hacer es el tercer componente de este electrolito, ¿no? El tercer componente es el agua, porque aparte de cationes cloro, aniones cloruro, también hay agua, ¿no? La teoría dice que en su lugar ocurre la reducción del agua, o sea, el agua va a recibir los electrones, ¿no? Que le corresponderían pues al calcio, porque él para volverse neutro
debería recuperar los 2 electrones. No lo hace, lo hace el agua. Y en esa reducción, siempre que ocurre para el agua, se libera un gas que es el gas hidrógeno. Y eso hay que tomarlo como propiedad, jóvenes. Siempre que ocurra la reducción del agua, se libera pues gas hidrógeno. Y esto pasa así, ¿ah? Va a haber 2 moléculas de agua que van a recibir 2 electrones y el hidrógeno se va a obtener como producto. Como producto. Y esto va a salir. Y como el agua se ha roto, ¿no? Porque esto es una lisis, lo que queda del agua queda de esta forma, ¿no? Como OHs. Y cumple el balance. Fíjense, mira, acá hay 4 hidrógenos, aquí hay 2, aquí también hay 2 hidrógenos, serían 4 en total. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Incluso las cargas, ¿no? 2 negativos acá, 2 negativos acá. Esto queda en la solución. Y esto se va a asociar, jóvenes, con el calcio que también ha quedado en la solución, porque esto permanece en la solución intacto. Y la solución que resulta es un hidróxido, calcio y OH, ¿no? Una solución básica. En cambio, el cloro sí se obtiene como producto, pero los metales alcalinos o alcalinos térreos como el calcio, ellos están en la solución, pero no llegan, jóvenes, a reducirse en el cátodo por su alta reactividad química. En su lugar siempre lo va a ser el agua y este va a ser el producto, hidrógeno. Significa, jóvenes, que si hacemos esto o si llevamos a cabo esta electrólisis sería así, ¿no? Miren, voy a retroceder un ratito para ver esta imagen. Acá. ¿No? O sea, si yo preparase la solución así, tendría pues un recipiente, agua, y aquí agregaría, jóvenes, el cloruro de calcio. Los cationes aquí serían calcio y los aniones serían cloruro. Los aniones van al ánodo y ahí, jóvenes, se oxidan y salen como neutros. Y esto va a empezar a burbujear, ¿no? Y se va a liberar cloro, como hemos visto en la ecuación. En cambio, los iones calcio van a ir acá, al cátodo, porque son positivos, pero no se van a reducir, ¿no? Entonces van a hacer contacto y van a retornar nuevamente a la solución. El que sí se va a reducir es el agua. Y al reducirse el agua, sale hidrógeno y esto también empieza a burbujear, ¿no? Porque el hidrógeno también es un gas. Así se obtendría, ¿no? Eso es lo que pasaría. Y eso inclusive se puede hacer en casa, jóvenes, ¿ah? No solamente con el cloruro de calcio, sino también con cualquier sal, ¿no? Cloruro de sodio igualito, ¿no? ¿Cómo lo harían en casa? Ustedes, pues, eh, se consigue un recipiente de vidrio, ¿no? Transparente, le agregan agua y le agregan un poco de sal, ¿no? Sal y con barritas de carbón, ¿no? Que se pueden conseguir de las pilas usadas. Cables eléctricos lo conectan a una batería también que pueden tener en casa usada, batería de celular o batería, pues, de las pilas ordinarias, ¿no? Y van a ver, jóvenes, que ocurre justo esa reacción, ¿no? Que estamos mencionando. O sea, por ambos electrodos salen, pues, gases, ¿no? Del electrodo ánodo sale gas cloro, ¿no? Como podemos ver en este problema. De aquí en el electrodo ánodo sale gas cloro. Y del electrodo cátodo sale pues gas hidrógeno, ¿no? El calcio permanece en la solución cuando en realidad debería reducirse porque es demasiado inestable, ¿no? Siempre que un material cation sea inestable, permanece en la solución y en su lugar siempre lo hace pues el hidrógeno porque el agua se reduce. Y esa es una regla, jóvenes, que hay que vamos a tomarlo pues para resolver muchos problemas, ¿ah? Por si acaso. La tercera afirmación pues es correcto, ¿no? Porque dice que en esta electrólisis el agua se reduce, ¿sí? Ya hemos dicho que el agua se reduce, ¿no? No lo hace el catión calcio, ¿eh? Lo hace el agua. En esta electrólisis y como muchas otras, donde se tengan soluciones acuosas con cationes de metales de los grupos 1A y metales alcalinos térreos, que son pues, del grupo 2A, se producirá la reducción del agua. O sea, si tenemos, por ejemplo, sodio, que es un alcalino, magnesio, que tenemos un alcalino térreo, en la solución ellos no se van a obtener como productos en los cátodos, a pesar que son cationes, ¿no? En su lugar siempre lo va a hacer el agua, se va a reducir y el producto va a ser pues el gas hidrógeno. Eso como regla general hay que tomarlo, jóvenes, ¿ah? Las respuestas correctas aquí serían pues 1 y 3. La 2 decía que se obtiene calcio metálico. No. El calcio metálico únicamente se puede obtener cuando se tenga un electrolito donde no haya agua, ¿no? Pero si hay agua, jóvenes, el agua se va a reducir en vez de ellos, ¿no? Como vamos a ver. Entonces aquí la clave es la D. En este ejercicio 3 es donde vamos a dar esta regla, jóvenes, de forma general ya, ¿no?
Dice, ¿qué sustancias se obtendrán como productos en la electrólisis de una solución acuosa de sulfato niqueloso? ¿No? Esta es una sal, sulfato niqueloso. O sea, esto lo vamos a disolver en agua y se van a separar los iones, cationes y aniones, ¿no? El catión va a ir al cátodo y ahí se va a reducir para volverse neutro. El anión va a ir al ánodo y ahí se va a oxidar para volverse neutro y se van a separar, pues, la lisis, ¿no? Pero no todo, jóvenes, lo que va al cátodo, no todo lo que va pues al ánodo se obtiene como producto en soluciones acuosas, ¿no? Algunos sí lo hacen, otros no. Por eso hay una regla de predicción que lo vamos a indicar acá. Como el calcio, ¿no? El calcio en el problema anterior es un catión, va al cátodo, pero no se obtiene como producto. En su lugar, pues, se obtiene hidrógeno porque el agua se reduce, no se reduce el calcio. ¿Por qué? Por su reactividad, ¿no? Y aquí vamos a indicar pues esta regla, ¿no? Regla práctica de predicción de productos electrolíticos para soluciones acuosas, ¿ah? Esto solamente es para soluciones acuosas. Me deben decir que tengo una solución con agua. Porque si es un material fundido, por ejemplo, si esta sal se funde, los únicos iones serían él y él, ¿no? No habría agua, pues uno va al cátodo y sí se obtiene, otro va al ánodo y sí se obtiene, ¿no? Pero como aquí hay tres cosas en las soluciones acuosas, va a haber un catión, va a haber un anión y va a haber el agua también puede participar del proceso, ¿no? Y esta regla me va a decir en qué casos el agua se va a oxidar o reducir en vez de los iones que están presentes, ¿no? Bien, esto es así en este cuadrito, vamos a indicar. Iones en el electrolito, fíjense, ¿ah? Vamos a hablar aquí del cátodo, porque si hablamos de cationes, ¿no? Los cationes van al cátodo, ¿no? Si en el electrolito jóvenes encontramos cationes metálicos de los grupos 1A y 2A, ¿quiénes son? ¿No? Son los alcalinos como el litio, el sodio, el potasio, o 2A que son los alcalinos térreos como el magnesio, el calcio. Traten de recordar, son 12 alcalinos y, perdón, 6 alcalinos y 6 alcalinos térreos en la tabla periódica. Son 12 cationes en realidad, pero los más comunes son estos, ¿ah? Que vienen en los exámenes. Siempre que yo vea, jóvenes, un catión en una solución de un problema así, de este tipo, alcalino o alcalino térreo, este catión va a ir al cátodo, pero no se va a reducir. La regla dice pues que el producto, ¿no? de ese cátodo va a ser el gas hidrógeno. O sea, en su lugar va a ocurrir siempre la reducción del agua. Entonces, siempre que vea una solución que tiene estos iones, cationes, estos van a ir al cátodo, pero no se van a reducir. En su lugar se va a reducir el agua y el producto que yo voy a obtener va a ser el gas hidrógeno. En el problema pues anterior estaba el calcio, es por eso que el calcio catión va al cátodo, pero no se reduce. ¿Quién se reduce? El agua y sale hidrógeno, ¿no? No se obtiene calcio, ¿no? Como supuestamente debería ser, ¿no? Por eso la segunda afirmación del problema anterior decía, pues se obtiene calcio metálico en el cátodo. No, no se obtiene hidrógeno porque el calcio no se reduce, lo hace el agua. Pero si la solución contiene otros cationes de los metales de transición, grupos B de la tabla periódica, los metales comunes, ¿no? Zinc, cobre, plata, oro, hierro, cromo, cualquier otro metal, eh, cualquier otro metal que sea diferente al grupo 1A y 2A, ellos sí se obtienen como productos, ellos sí se reducen. Ellos van a ir al cátodo y se van a obtener las formas neutras de los metales correspondientes. O sea, si el zinc va al cátodo, ahí se reduce y sale zinc metálico. Si el oro va pues al cátodo, ahí se reduce y sale oro metálico, ¿no? Es así. Pero ¿quiénes van al cátodo y no se reducen estos cationes? ¿Ah? Por si acaso. Claro que aquí no hay producto anódico porque estos son cationes. ¿Ah? Lo mismo, jóvenes, para los aniones. Si la solución tiene aniones monoatómicos, o sea, aniones de un solo átomo como cloro -1, yodo -1, azufre -2, fósforo -3, estos van a ir al ánodo. Van al ánodo, pues hablamos acá de producto anódico, y ellos sí se oxidan porque en el ánodo ocurre la oxidación y salen las formas moleculares neutras de los metales, de los no metales correspondientes, ¿no? Aquí serían no metales. Significa que si el ion cloruro está en la solución, este va a ir al ánodo y ahí se va a obtener cloro, tal como lo hemos visto en el problema anterior, ¿no? Era el cloruro de calcio. El cloruro va al ánodo porque es un anión y ahí sí se obtiene el cloro, ¿eh? Sí se obtiene porque el cloro, todos los iones que son de un solo átomo, monoatómicos, sí se generan producto, ¿no? Sí se generan producto. Pero si en la solución están aniones poliatómicos, o sea, de varios átomos, ¿ah? Y oxigenados principalmente, como este ion nitrato, carbonato, sulfato, si son aniones de este tipo, ellos igualitos, jóvenes, van a ir al ánodo, pero no se van a oxidar por su alta reactividad, ¿no? Entonces ellos van a ir al ánodo, no se oxidan,
y no se van a obtener como producto. ¿Quién va a salir en su lugar? El gas oxígeno. Esto como regla, va a salir el gas oxígeno y esto ocurre, jóvenes, porque en vez de oxidarse ellos, oxida el agua. Como aquí, ¿no? En vez de oxidarse estos cationes, perdón, en vez de reducirse estos cationes, se reduce el agua y sale este gas. Lo mismo con estos aniones son muy reactivos. Van al ánodo y en vez de oxidarse, no lo hacen, lo hace el agua y sale gas oxígeno. Gas oxígeno. Es por eso que para este problema, jóvenes, miren, tenemos esta sal, lo disolvemos en agua y va a pasar esto, ¿ah? Decimos acá. Para electrolitos del problema, ¿no? Además del agua, porque esta es una solución acuosa, se contienen los cationes níquel, ¿no? Porque acá está el níquel es el metal siempre forma el catión, y los aniones sulfatos, SO4. Entonces, los productos obtenidos en el cátodo y ánodo, luego de aplicar la corriente eléctrica, van a ser así. El níquel va a ir al cátodo. La pregunta es, ¿se obtendrá o no? ¿Cuándo no se obtiene? Cuando es un catión del grupo 1A y 2A, y no, pues el níquel no pertenece a esos grupos. El níquel es un catión de los metales de transición, metales pesados. Entonces, él va a ir al cátodo y sí se va a obtener. Entonces, uno de los productos sería el níquel metálico. Ahora, este anión que está acá va a ir al ánodo, pero no se va a obtener como producto, porque los únicos que se obtienen como productos son los aniones que tienen un solo átomo, monoatómico, ¿no? Él va a ir al ánodo y no va a salir ese compuesto. El que va a salir va a ser el gas oxígeno, tal como indicado acá. Entonces, los productos de esta electrólisis para esta sal serían pues níquel metálico, porque el níquel sí se obtiene, porque es un metal de transición, y el gas oxígeno en el ánodo, ¿no? ¿Por qué? Porque este anión va a ir al ánodo, pero no se va a obtener porque es un ion poliatómico oxigenado. Se va a obtener oxígeno en su lugar, respectivamente. Es por eso que la respuesta es la alternativa, pues A, ¿no? Estos son los productos, ¿ah? Estos son los productos. O sea, níquel sale en el cátodo, níquel neutro ya, porque se va a encontrar aquí como níquel más 2, y el oxígeno también sale neutro, ¿no? Entonces, eso vendría a ser pues la respuesta. Tal como indica pues el estudiante Christine, ¿no? La 13 pues es la A, ¿no? Esa es una regla, jóvenes, de predicción que hay que tomarlo pues en cuenta, ¿no? Y así le pueden colocar muchos problemas, inclusive en el examen de admisión, para averiguar qué productos se obtienen, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dijeran, a ver, llevamos a cabo la electrólisis de cloruro de sodio en agua. ¿Quién es el catión? El sodio. Sodio pues está en esta lista, ¿no? Este va a ir al cátodo y no se va a obtener, en su lugar va a salir gas, hidrógeno. ¿Quién es el anión en cloruro de sodio? El ion cloruro, ¿no? El ion cloruro es un anión monoatómico, él va a ir hacia el ánodo y sí se va a obtener, pues. Entonces los productos serían cátodo, no sale sodio, sale hidrógeno, y ánodo sale cloro, ¿no? Así se va a obtener, así se predice, jóvenes, ¿ah? Las sustancias que se obtienen como productos de la electrólisis. Bien, entonces la respuesta sería, los productos son níquel y oxígeno gaseoso, ¿no? La clave sería en este caso la A, ¿no? La A, ¿qué puto no? La D, ¿no? Hay que hacer las correcciones aquí. Qué raro, ¿cómo se pudo haber pasado esto? Aquí debe ser no metales correspondientes, aquí la A, ¿no? La A. Muy bien, lo que marcó pues su compañera Christine. Esta es la respuesta, ¿no? Bien, pasamos ya a los problemas de cálculo en electrólisis. Esta es de repente la parte que a muchos les resulta más sencillo, ¿no? Hacer operaciones matemáticas. Una vez, jóvenes, que ustedes sepan qué es lo que se va a obtener como producto, ya sea en el cátodo o en el ánodo, se puede averiguar la cantidad de ese producto, su masa principalmente. ¿Cuántos gramos sale de cloro? ¿Cuántos gramos sale de níquel? ¿Cuántos gramos pues sale de hidrógeno? Se puede calcular, ¿no? Y para ello se utilizan pues dos leyes estequiométricas aplicadas a la electroquímica que se conocen como las leyes de Faraday, porque fueron propuestos pues por este químico inglés llamado pues Michel o Michael Faraday, ¿no? Dice acá, en la electrólisis de una solución acuosa de cloruro cromoso, esta es una sal, se va a disolver en agua, ¿no? Se observa que al cabo de cierto tiempo, la masa del electrodo cátodo se recubre de 1,3 gramos de cromo. O sea, el cromo se va a depositar en el cátodo y va a generar una masa de 1,3 gramos. En este problema es más simple porque ya me están diciendo que se obtiene el cromo. La pregunta es, para obtener justo 1,3 gramos de cromo, ¿qué cantidad de carga eléctrica en Coulomb se consumió pues en ese intervalo de tiempo, ¿no? O sea,
cuánto de electricidad pasó por este electrolito para que justo se obtenga 1,3 gramos de cromo. De cromo, el cromo es el producto. Este es el electrolito, pero a mí me están hablando solamente del cromo, entonces yo debo analizar solo al cromo, ¿no? Bien, la primera ley de Faraday, jóvenes, dice pues que la cantidad de producto obtenido en un electrodo cátodo o ánodo, en este caso es cátodo, es directamente proporcional a la carga eléctrica suministrada. Más carga, más producto voy a obtener, ¿no? Y hay una fórmula pues sencilla. Pero para eso, jóvenes, debo hacer un cálculo previo del equivalente químico de la sustancia que se va a obtener, ¿no? En este problema, el producto catódico es el metal cromo, o sea, se va a obtener cromo, ¿no? ¿Y cómo se obtiene el cromo? Porque primero en la solución va a estar como catión, ¿no? Y él se va a reducir en el cátodo y va a salir como cromo neutro. Aquí me dice, ¿no? Yo debo saber qué ha pasado con el cromo cuando estaba en forma de catión y se volvió neutro al pasar la corriente eléctrica, ¿no? Que de acuerdo con la fórmula de la sal, jóvenes, miren esta sal, a cloruro de calcio, el cloro siempre es -1 en compuestos binarios, el cromo debe ser pues +2, ¿no? Se obtiene por reducción de los cationes cromo +2. O sea, va a ocurrir esta reacción. Este catión acuoso, porque está en el agua, va a ir al cátodo, va a recibir 2 electrones y se vuelve cromo neutro. ¿Por qué recibe 2 electrones? Porque su carga pues es +2, ¿no? Si su carga fuese +1, bastaría un electrón para volverse neutro. Esto se llama reducción, ganancia de electrones. Este es el cromo que va a tener esta masa, 1,3 gramos. Y para hacer el cálculo, jóvenes, yo necesito el equivalente de cromo. El equivalente se calcula así. Para cualquier material metálico o no metálico, hay que dividir, jóvenes, la masa atómica de ese metal sobre el parámetro teta. Así se calculan los equivalentes, si ustedes recuerdan. La masa atómica del cromo me dan acá, vale 52. Y teta, jóvenes, en un proceso redox representa los electrones ganados o perdidos. En este caso sería 2. Cromo 52, acá está de dato. Y 2 electrones, ¿no? Sale 26. ¿Por qué necesito, jóvenes, calcular esto, conocer esto, ¿no? Porque la primera ley de Faraday dice que la masa de cromo que voy a obtener es directamente proporcional a la cantidad de carga suministrada. A mí me piden justamente la carga y me dan la masa, pero falta la constante de proporcionalidad, ¿no? Porque la masa directamente proporcional a la carga debe ser por una constante, y esa constante es el equivalente. El equivalente sobre una cantidad numérica, como vamos a ver, ¿no? Entonces, para calcular, jóvenes, esa carga Q que me piden, ¿no? Carga Q, carga eléctrica en Coulomb, empleado en este proceso electrolítico, debemos aplicar la primera ley de Faraday, y la primera ley de Faraday así se escribe, ¿no? Masa del material que se va a obtener es igual a esta constante, fíjense, esta constante numérica es aquí, equivalente del material sobre 96.500 por Q. Esto siempre se va a repetir, equivalente del material sobre 96.500, ¿no? Esta es la constante de proporcionalidad. Y este Q pues puede variar la carga eléctrica, ¿no? Pero esto siempre va a ser constante para un elemento dado. Esto ya lo hemos calculado, vale 26. Esta masa de acá de cromo obtenido es 1,3 gramos. Hay que calcular Q. Siempre, jóvenes, se mide así, la masa en gramos, la carga en Coulomb. A veces en vez de Q utilizan pues sus equivalentes físicos, ¿no? Que es I por T, ¿no? I por T, que es intensidad de tiempo por el, intensidad de corriente por el tiempo, ¿no? Pero en este caso me piden Q. Y de aquí solamente debo recordar esta ecuación. Esto sí debo calcularlo para cada material que se obtiene. Y de ahí solamente reemplazar, ¿no? De ahí solamente reemplazar y llegar pues a la respuesta. Bien, Kevin me dice que la respuesta es la A para este problema. Vamos a verificarlo porque aquí ya solamente consiste en reemplazar. Reemplazamos aquí. Masa 1,3 equivalente vale 26. Esto lo hemos calculado acá. Y Q lo dejamos. Y despejamos, ¿no? Esto pasa a multiplicar. Jóvenes, 1,3, 26 tiene factor común, ¿no? Pasa a multiplicar. Y Q, en efecto, sale 4.825 coulombs. En este caso la respuesta pues es la A, ¿no? Quiere decir que si yo llevo a cabo esta electrólisis, para obtener justo 1,3 gramos de cromo, debo aplicar esta cantidad de corriente. En Coulomb, cantidad de carga. Porque a veces esta ecuación se puede, pues, en vez de Q, poner I por T, ¿no? Intensidad de corriente en amperes y el tiempo, pues, en segundo, ¿no? Según la física. Entonces siempre hay que hacer esto, jóvenes, Me van a decir a mí qué material se va a obtener, debo calcular el equivalente y reemplazar pues en esta forma. A veces me van a dar la masa y me van a pedir la carga, o a veces
me van a dar ya la carga u otro valor eléctrico y me van a pedir la masa, ¿no? Pero ya es solamente aquí ya aplicación matemática, como en este caso, por ejemplo, dice, ¿no? Para platear un collar, se le sumerge en una solución acuosa de nitrato de plata, ¿no? O sea, de aquí voy a sacar la plata. Dice, el collar se emplea como cátodo, ¿no? O sea, voy a colocar el cátodo como collar, aplico la electricidad y toda la plata que está en la solución va a pasar pues encima del collar, lo va a recubrir, ¿no? Por eso se platea el collar. Dice, se aplica una corriente de 9,65 amperes al electrolito durante una hora y me piden hallar la masa de plata que recubre el collar. O sea, la plata es el producto, ¿eh? No todo es el electrolito, pero yo necesito solamente la plata. Pues normalmente los problemas le van a dar pues las masas atómicas de todos los componentes del electrolito, pero yo voy a utilizar solamente del producto, ¿no? Aquí la plata. Me piden la masa, voy a utilizar la ecuación de Faraday para hallar su masa, ¿no? Bien, pero lo que debo hallar primero es el equivalente de la plata. En este problema, el producto catódico es el metal plata, ya me dicen, ¿no? Que de acuerdo con la fórmula de la sal, fíjense, esta sal es AgNO3. Este NO3, jóvenes, es un ion muy conocido en la química, se llama ion nitrato, tiene carga -1. Significa que la plata debe ser +1 para que sea 0, ¿no? O sea, quiere decir que la plata, ¿no?, que va a pasar al collar viene de la reducción de este catión. Entonces, la reacción que va a pasar en el cátodo es esta, ¿no? Plata +1 va a ir al cátodo, va a ganar un electrón y se vuelve neutro. Ahí se deposita en el collar. Yo necesito calcular el equivalente de plata. El equivalente siempre es masa atómica sobre teta. Masa atómica de la plata, acá está, 108. Teta es 1, porque se transfiere un solo electrón. Esto sería 108. Es así, ¿eh? O sea, yo no calculo el equivalente de todo el electrolito, solamente del producto, ¿no? Pero yo debo saber, jóvenes, este parámetro teta, ¿no? Para eso debo saber, pues, cuál era la carga del catión y la fórmula me dice quién es la carga del catión, ¿no? Aquí es +1, porque este NO3 es -1. En el examen de admisión puede que le venga inclusive más sencillo, ¿no? Le pueden decir, para platear un collar se le sumerge en una solución acuosa que contiene iones plata +1, le van a decir, ¿no? De frente le van a dar la carga, entonces allá va a ganar un electrón para que llegue pues al collar así, neutro, y teta vale 1, ¿no? Solo que aquí le están dando la fórmula de la sal y yo estoy deduciendo de esta fórmula que su carga es +1, ¿no? Está ganando un electrón, se vuelve, porque si su carga fuese +2, aquí sería 2, teta sería 2, ¿no? Pero es 1, ¿no? 108. Y además recuerden, jóvenes, la plata tiene un solo valor de carga, siempre es +1 en sus compuestos, ¿no? Listo. Entonces luego la masa de plata metálica, eso es lo que me piden, que se depositará pues en el cátodo, que es el collar, de acuerdo con la primera ley de Faraday, se calcularía así. Masa de plata es igual al equivalente de plata sobre 96.500. Esto siempre es constante, ¿eh? Hemos dicho. Y aquí no está Q, jóvenes, ¿eh? Aquí no está Q como en el problema anterior, porque no me dan la carga eléctrica, me dan amperes, intensidad de corriente y me dan el tiempo. Entonces en vez de Q se reemplaza I por T. I es intensidad de corriente en amperes, tiempo debe estar en segundos, pero aquí me dicen una hora, hay que tener cuidado, hay que reemplazarlo aquí en segundos. Y eso sería pues todo, ¿no? El equivalente de la plata lo hemos calculado 108, intensidad de corriente 9,65, tiempo una hora, en segundos es 3.600. Y aquí solamente pues hago las operaciones. Noten que 9,65 con este valor de abajo tienen factor común. Hago las operaciones y sale 38,88 gramos. Eso sería la respuesta. La clave sería la B. Nada más, o sea, hay que recordar o bien esta ecuación I por T acá, o bien la ecuación anterior que en vez de I por T va Q, la carga eléctrica en Coulomb, ¿no? Es así. Pero este casi siempre es el problema, calcular el equivalente. Equivalente es masa atómica sobre teta, teta es número de electrones. Yo debo saber de dónde proviene el material que voy a obtener como producto, qué catión es, ¿no? Darle los electrones, formar el neutro y calcular los equivalentes. Ahora, hay algunos materiales jóvenes cuyos equivalentes no necesitan calcularse, porque sus valores ya están definidos. Hay 3 sustancias que son de referencia, ¿no? El oxígeno, su equivalente siempre es 8, el hidrógeno, su equivalente siempre es 1, y el cloro es 35,5. Esos valores no necesitan calcularlos jóvenes de esta forma, hay que recordarlos nada más. Bien. Ejercicio 6, igualito, aquí mira, se dispone de una solución acuosa de cloro áurico, ¿no? Aquí el oro, jóvenes, está como +3, deben saber, porque hay 3 cloros unidos, ¿no? Dice, para recuperar todo el oro que hay acá presente, se lleva a cabo la electrólisis de dicha solución, ¿no? O sea, voy a romper la molécula y voy a recuperar el oro.
Vamos a emplear una corriente de 10 amperes durante 9,96 horas, ¿no? Me piden determinar la masa de oro puro extraído. O sea, el producto va a ser el oro. Yo debo saber entonces el equivalente del oro, ¿no? Antes de aplicar la fórmula. Y esto sería así. En este problema, el producto catódico es el metal oro. Ya sé que se va a obtener oro, ¿no? Que de acuerdo con la fórmula de la sal, fíjense la fórmula de la sal, se produce por reducción del oro más 3. Aquí el oro está en forma de más 3, pero para volverse neutro y sacarlo de la solución, debe ganar electrones, pues es reducción. Entonces va a pasar esto. El oro más 3 debe ganar 3 electrones para volverse neutro. Y así ya lo recuperé, ya lo saco, ¿no?, de la solución. Porque así está disuelto, aquí ya no, aquí ya está sólido, se va al fondo, se pega al cátodo u otra forma, ¿no? Su equivalente sería así, masa atómica de oro sobre teta. Masa atómica de oro, acá está de dato, ¿eh? 197, teta vale 3. Haciendo la división es 65,667 a 3 decimales, ¿no? Porque en realidad es 666 es periódico puro. Listo, como me piden la masa, ¿no?, de oro metálico que se deposita en el cátodo, porque proviene de un catión, aplico la primera ley de Faraday. Lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Masa de oro sería el equivalente de oro sobre 96.500 y por T. Yo tampoco utilizo Q aquí porque no me dan la carga, me dan los amperes y el tiempo, ¿no? Y reemplazo. Este valor equivalente está acá, lo pongo acá, 65,667. La intensidad de corriente I vale 10 amperes y el tiempo vale 9,96, pero en horas, ¿ah? Debo pasarlo a segundos, lo multiplico por 3.600 sobre 96.500, ¿no? Y aquí solamente hago las operaciones y sale pues 244 gramos. Esa es la respuesta. Nada más, la parte compleja en todo caso sería acá, ¿no?, operar estos números, ¿no? Pero hay algunos factores en común que pueden simplificar pues las operaciones, ¿no? Y sale 244 gramos. Esa es la respuesta, la clave es la D. Nuevamente, muchachos, hay que recordar esto, ¿ah? Se tiene que calcular el equivalente. Para ello debo saber pues el producto que me están pidiendo de dónde venía, ¿no? Si es un catión, se reduce, gana electrones para volverse neutro. Si fuese un anión, se oxida. Los electrones estarían al otro lado, pero igualito, teta representa el número de electrones. Bien, aquí. Problema 7, dice, se suministra una corriente de 2 amperes durante 5 horas a un electrolito de nitrato de potasio acuoso. Determine el volumen que ocupará a condiciones normales el gas que se libera del electrodo cátodo. Entonces, aquí ya la cosa cambia, jóvenes, porque dice que en el cátodo se va a liberar un gas. Yo debo saber, pues, qué gas es, ¿no? Para poder calcular, pues, la respuesta, ¿no? Entonces, yo analizo el electrolito y en el cátodo, jóvenes, va a ir un catión, ¿no? Yo debo saber quién es el catión acá, porque ese catión va a ir al cátodo, ¿no? Y al parecer no se va a obtener, pues, porque va a salir en su lugar un gas, ¿no? Eso es lo que me dicen. Entonces, ¿qué gas va a salir? ¿No? Vamos a analizarlo, ¿no? Bien, el electrolito, además del agua, contiene a los cationes potasio, porque acá potasio es el metal, más 1, porque este ion, hemos dicho, nitrato es menos 1. También contiene aniones nitrato, ¿no? O sea, hay 3 cosas, ¿ah? Agua, cationes potasio, iones nitrato. Al aplicar la corriente eléctrica, los cationes potasio van a ir hacia el cátodo, pero no se van a reducir. Ya sabemos por qué, jóvenes, ¿sabes? Porque cuando es un catión de un metal alcalino como el potasio, no se obtiene como producto. En su lugar siempre sale el gas hidrógeno. Hemos dado en esa regla. En su lugar lo hace el agua, se reduce el agua y se libera gas hidrógeno como producto. Entonces, como yo ya sé, bajo esta teoría, esta regla práctica, que se va a obtener hidrógeno del cátodo, voy a calcular su masa. La masa de hidrógeno aplicada a la ley de Faraday. Y una vez que haya su masa, porque con las leyes de Faraday solamente se calcula masa, voy a hallar el volumen que ocupa condiciones normales. Esta es ya otra operación, ¿eh? Lo que con la electroquímica puedo hallar su masa. Pero si me piden volumen, tengo que aplicar el concepto de condiciones normales. Si ustedes recuerdan, en condiciones normales, una mol de gas siempre ocupa 22,4 litros, ¿no? Entonces, si yo tengo la masa, esa masa debo pasarlo a moles. Cada mol va a ocupar 22,4 litros. ¿Y cómo se calculan las moles? Masa entre masa molecular, pues, ¿no? Por eso yo debo saber quién es el gas, porque necesito la masa molecular del gas, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo yo sé, jóvenes, que si el potasio va al cátodo no se obtiene, sale gas hidrógeno? Lo hemos dado, muchachos, lo voy a mostrar nuevamente en esta regla. Acá está, miren, ¿ah? Si la solución, fíjense acá, contiene estos iones litio, sodio, potasio,
ellos van a ir hacia el cátodo, pero no se obtiene, ¿no? En su lugar sale gas, hidrógeno, porque no se reducen estos iones, ¿no? El que se reduce es el agua. En este problema tenemos el catión potasio que proviene del nitrato de potasio. Él va a ir también al cátodo, pero no se va a obtener, se va a salir gas, hidrógeno. Y eso dice pues el problema, ¿no? Porque se está obteniendo un gas, ¿no? El enunciado del problema de este ejercicio 7 dice pues que, ¿qué volumen? Determina el volumen que ocupa condición normal el gas que se libera del electrodo cátodo. O sea, el catión potasio no se va a obtener, va a salir un gas y ese gas es el hidrógeno. Listo, voy a hallar entonces la masa de hidrógeno. La misma fórmula, masa de hidrógeno, equivalente de hidrógeno, intensidad por tiempo sobre 96.500. Solo que aquí, jóvenes, el equivalente de hidrógeno, como hemos dicho, es una constante, siempre vale 1, recuerden eso. Yo no necesito calcularlo como hice para el cobre, como hice para el cromo, como hice para el oro, ¿no? O la plata. Para ellos no necesitan porque esto siempre es constante, es 1. Hidrógeno siempre es 1, oxígeno si le dieran es 8, cloro es 35,5, recuerden esos números. Es una constante que tienen que recordarlo así como raíz de 3, ¿no? Raíz de 2, así, ¿no? Intensidad si me dan 2 amperes, reemplazo acá. Tiempo es 5 horas, 5 por 3.600, porque siempre hay que resolver en segundos, ¿no? Sobre 96.500. Hago las operaciones y me sale 0,373. Listo. Esto es la respuesta, jóvenes, del problema. Pero me piden una cosa adicional, ¿no? Ya conociendo la masa de hidrógeno que se ha obtenido, me piden averiguar qué volumen ocupará esto en condiciones normales. Entonces, ya debo hacer una operación secundaria, ¿no? Esto debo pasarlo a mol, porque cada mol en condiciones normales ocupa 22,4 litros, ¿no? Entonces aquí sería así. Luego el número de mol, N, y el volumen a condiciones normales de este gas serán los siguientes, ¿no? Número de mol se calcula así, masa entre masa molecular. La masa, acá está, lo hemos calculado. Masa molecular del H2 es 2, pues, ¿no? Porque cada hidrógeno es 1 y sale esto. Estas son las moles, ¿ah? Ahora calcule el volumen. El volumen sería esta cantidad acá, las moles por 22,4 litros, ¿no? Porque cada mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Si fueran 2 moles sería el doble, si fueran 3 moles es el triple, ¿no? Si hay n moles y n vale esto, sería pues n veces 22,4 y esto sale 4,18 litros, ¿no? O sea, la respuesta aquí es la A. Hasta aquí, jóvenes, es la parte electroquímica. Hasta acá la masa hidrógeno. Esto ya es una operación secundaria. En el examen le puede venir solamente hasta acá. Claro que los numeritos a veces no son sencillos de operar, ¿no? Pero en el examen, jóvenes, aquí se han puesto valores así aleatorios, ¿no? En el examen le van a poner valores pues que ustedes puedan simplificar rápidamente para el tiempo que le dan, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo, ¿ah? Por si acaso. Esto ya es algo secundario, ¿no? Un cálculo adicional. La respuesta es la A. Aquí sí, en este problema, a diferencia de los anteriores, no me decían exactamente qué se va a obtener. En los problemas anteriores me decían, se va a obtener cromo, se va a obtener plata, se va a obtener oro, aquí no. Entonces yo debo deducirlo sobre la base de las reglas que hemos dado, ¿eh? La teoría. Bien, problema 8. Dice, se tienen dos celdas electrolíticas. Una contiene cloruro de sodio fundido y la otra contiene cloruro de magnesio fundido. Ojo que estos son materiales fundidos, no son soluciones, ¿ah? Por lo tanto, aquí no se aplican las reglas, ¿no? Cloruro de sodio fundido, solamente hay cloruro de sodio derretido, cloruro de calcio fundido, perdón, magnesio fundido, solamente hay cloruro pues de magnesio, no hay agua, ¿no? Dice, al conectarlos en serie y suministrar carga eléctrica al sistema durante cierto tiempo, se recoge en uno de los cátodos 57,5 gramos de sodio metálico. Determine la masa de magnesio que se obtuvo en el otro cátodo, porque hay dos celdas, ¿ah? Una primera celda contiene cloruro de sodio, de ahí se logra sacar 57,5 gramos de sodio, y la otra celda contiene pues cloruro de magnesio, y de ahí se puede sacar cierta cantidad de magnesio, me piden hallar su valor. Como aquí ya hay dos productos jóvenes obtenidos simultáneamente, ya no se aplica la primera ley de Faraday, sino se aplica la segunda ley de Faraday. La segunda ley dice, jóvenes, cuando se tiene dos o más celdas conectadas en serie, o por las que circula la misma cantidad de carga eléctrica, se cumple, jóvenes, que la masa de los productos obtenidos en cada celda son proporcionales a sus equivalentes. Segunda ley de Faraday, ¿no? Las masas obtenidas son proporcionales a sus equivalentes. Como aquí me dicen pues que el sodio se va a obtener y el magnesio se va a obtener, yo debo calcular, jóvenes, los equivalentes de estos dos materiales, ¿ah? Porque sus masas van a ser proporcionales a sus equivalentes. Entonces el primer paso para esto va a ser así, ¿ah?
Los productos catódicos de estas sales fundidas son el sodio metálico, ¿no? Uno va a ser el sodio y el otro es el magnesio. Me piden del magnesio porque del sodio me dan su masa. Ambos se obtienen por reducción de sus cationes, ¿no? Porque los metales siempre vienen de cationes, ¿ah? Entonces, aquí voy a hacer esto. Para el sodio metálico sería así. Como aquí está fundido, se pone líquido, jóvenes. No es acuoso esto, ¿ah? Y su carga es +1. ¿Cómo sé que el sodio tiene carga +1, jóvenes? Porque proviene del cloruro de sodio, ¿no? Si el cloro es -1, el sodio pues es +1, ¿no? Él va a ganar un electrón, se vuelve neutro y así lo recojo. Siempre lo recojo como neutro. ¿Cuánto sería su equivalente? Sería masa atómica del sodio entre teta, ¿no? Masa atómica del sodio equivale a 23, teta vale 1, 23. El otro producto, muchachos, que se va a obtener en la otra celda es el magnesio, también líquido, ¿no? O sea, viene del magnesio fundido. Su carga es +2. Ahora, ¿cómo sé que el magnesio es +2, no? Debo recordar que el magnesio es un alcalino térreo. Y todo alcalino térreo siempre tiene carga +2. No tiene carga +2. Entonces, él, para volverse neutro, va a recuperar 2 electrones y así lo recojo. No conozco su masa, pero sí puedo calcular su equivalente, ¿no? El equivalente del magnesio sería masa atómica del magnesio sobre teta. Su masa atómica aquí viene de dato, ¿eh? 24, teta vale 2 porque son 2 electrones transferidos, 12. Entonces ya tengo los equivalentes, ¿ah? La segunda ley de Faraday dice que las masas de sodio y magnesio son proporcionales a estos valores. Si del sodio se obtuvo esta cantidad, del magnesio se debe haber obtenido una cantidad proporcional a estos números. Esto sería la constante proporcionalidad, ¿no? 23K, 12K. Y para eso pues se le aplica ya la segunda ley de Faraday, que es en realidad pues una proporción aritmética, ¿no? Dice, para relacionar las masas de dos o más productos, aquí son dos, en celdas conectadas en serie, le van a decir que las celdas están conectadas en serie, acá hay dos, pueden ser más celdas, por la que circula la misma cantidad de corriente, aplicaremos la relación correspondiente a la segunda ley de Faraday, ¿no? Y esa relación es así, ¿eh? Se cumple esto, ¿no? Que la masa de sodio y la masa de magnesio obtenidos son proporcionales a estos equivalentes, ¿no? A sus equivalentes. Aquí podemos poner en general masa de A sobre equivalente de A, masa de B equivalente de B, masa de C equivalente de C, son proporcionales para cualquier número de sustancia. Como aquí solamente tenemos dos, la masa de sodio y magnesio son proporcionales a sus equivalentes, ¿no? Entonces, esto es dato, ¿eh? Porque nos dicen que se ha obtenido 57,5 gramos de sodio y lo que me piden, jóvenes, es esta masa. Y los equivalentes ya lo hemos calculado. 23, 12, ¿no? Entonces, a reemplazar esto sale pues 30, ¿no? Y esa es la respuesta. O sea, si en una celda se obtiene 57,5 gramos de sodio, en la otra celda se obtiene 30 gramos de magnesio. Esto se llama la segunda ley de Faraday. Ahora, la relación es sencilla, ¿no? Reemplazan los datos, ya es la parte matemática. La parte complicada sería en todo caso aquí, jóvenes, recordar esto, ¿no? Porque aquí no le dan pues ninguna fórmula, pero ustedes saben que el cloruro de sodio es sodio-cloro, nada más. Cloro es -1, sodio es +1, entonces así se obtiene el sodio, ¿eh? Y este es su equivalente. Este es el problema, recordar, pues. Pero en el examen, jóvenes, le van a dar información. Puede que incluso le den las reacciones y ustedes solamente calculen los equivalentes y hagan esta operación, ¿no? Directamente y hacen los cálculos. Si le dan las reacciones sería más fácil inclusive, ¿no? Y le va a venir, jóvenes, en el examen porque en el examen le facilitan todas las cosas. Pero profesor, ¿por qué aquí no nos facilitan? Porque a nivel de academia, jóvenes, se hace con la intención que el estudiante pues recuerde cosas adicionales para que pueda resolver problemas pues más complejos si es que le viniera, ¿no? Pero en el examen le dan todas las facilidades para hacer los cálculos. Bien, la clave sería entonces la C para este ejercicio. Segunda ley de Faraday, ¿eh? Recuerden, hay primera ley y segunda ley. La primera ley la hemos aplicado cuando se obtiene un solo producto, ¿no? Cobre, cromo, magnesio, se obtiene, como en los ejemplos que hemos visto, oro, plata, ¿no? Pero aquí se obtuvieron dos, entonces segunda ley. Bien, aquí vamos a aplicar también la primera ley, pero vamos a hacer un cálculo adicional, ¿eh? Dice, en una celda electrolítica que contiene una solución acuosa concentrada de cloruro de sodio, acá está la sal cloruro de sodio, no me dan la fórmula porque es bastante común, ¿no? Pero es solución acuosa, o sea que hay agua, se aplica a dicho electrolito una corriente eléctrica de 8 amperes durante 10 horas. Determine el volumen que ocupará el gas que se desprende en el electrodo ánodo, medido a condiciones de 27 grados centígrados y 624 mililitros de mercurio. Recuerde que con la ley de Faraday yo puedo solamente hallar la masa, ¿no? Una vez que hallo la masa puedo hallar el volumen, ¿no? U otras cosas, pero ya sería una operación secundaria.
Como aquí habla de un gas y me dan temperatura y presión, yo voy a utilizar por la ecuación de estado de los gases ideales, ¿no? O sea, pavo igual a ratón. Voy a utilizar esa ecuación, pero previamente debo calcular la masa del gas con las leyes de Faraday y debo saber qué gas es, pues porque aquí no me dice quién es el gas, ¿eh? Solamente me dice, pues, qué volumen ocupará el gas desprendido en el electrodo ánodo. Entonces yo debo saber quién es el anión, porque el anión va a ir al ánodo y ahí se va a obtener y al parecer va a salir un gas. Para eso debo analizar el electrolito, ¿eh? En este electrolito, además de agua, contiene los cationes sodio y los aniones cloruro, ¿no? Porque es cloruro de sodio, recuerden jóvenes, ¿eh? Cloruro de sodio. Este es el que voy a analizar porque este ion cloruro va a ir al ánodo, ¿no? Al aplicar la corriente eléctrica, los aniones cloruro se dirigen hacia el ánodo y se oxidarán en su forma neutra, ¿no? Porque ellos sí se obtienen, hemos dicho de esa regla que hemos dado, que si los aniones son monoatómicos, o sea, de un solo átomo, ellos cuando vayan al ánodo sí se van a obtener como producto en sus formas neutras, ¿no? Si va el cloruro, este se va a oxidar y se va a obtener pues cloro neutro, ¿no? Que sale, si siempre el cloro sale como cloro 2, ¿eh? Es un gas, justamente por eso me piden hallar su volumen. Entonces, la masa del gas cloro liberado será de acuerdo con la ley de Faraday, porque la ley de Faraday solamente se utiliza para calcular masas, ¿ah? Acá está la fórmula, ¿no? La misma fórmula que hemos utilizado en los problemas anteriores, ¿ah? Solo que aquí me dicen que el cloro se obtiene. Masa de cloro es igual al equivalente de cloro, intensidad por tiempo sobre 96.500. El problema es que el equivalente de cloro debería calcularlo con una reacción química, ¿no? Para saber cuántos electrones se han transferido, cuánto teta. Pero hemos dicho, jóvenes, que el cloro es una sustancia, pues, patrón en los equivalentes. Su equivalente siempre es un número constante, hay que recordarlo, muchachos, ¿eh? Esto va a ser así. Recuerden, así como el equivalente del hidrógeno siempre es 1, del oxígeno es 8, del cloro siempre va a ser 35,5. Entonces, este número hay que recordarlo, ¿eh? Siempre que vean. 35,5. Por eso aquí ni siquiera me dan la masa atómica del cloro, ¿ah? Porque deberían darme para calcular los equivalentes, pero como no me dan, yo voy a asumir que es una constante y este valor. Intensidad de corriente, si me dan 8 amperes, reemplazo acá. Tiempo 10 horas sería 10 veces 3.600 porque debe estar en segundos sobre 96.500. Hago los cálculos y la masa de cloro es 106 gramos. Esa es la respuesta, muchachos. De acuerdo con la ley de Faraday, ¿no? Sin embargo, no me piden pues su masa, lo que me piden es el volumen que ocupa a estas condiciones, ¿no? Entonces ya debo hacer una operación adicional utilizando la ecuación pues de estado pavo igual a ratón, ¿no? Luego el volumen que ocupará dicho gas a 27 grados centígrados, que es 300 Kelvin, recuerden, porque en la ecuación de estado la temperatura se reemplaza en Kelvin, hay que sumarle a esto 273, ¿verdad? 27 más 273 sale 300 Kelvin, y a una presión de 624 milímetros de mercurio será, aquí está la fórmula, este P pasa a multiplicar aquí, sería PB, M sobre masa molecular es N, ¿no? NRT, o sea, pavo igual a ratón, que ustedes dicen, solo que le he despejado para reemplazar los valores ya definidos. La ecuación normal para los gases ideales es PB es igual a NRT, ¿no? Porque este PB, N es esta división, a N es masa entre masa molecular, R por T. Lo he despejado para reemplazar los datos que tengo, ¿no? Entonces, a reemplazar sería así. M es 106, lo hemos reemplazado acá. Lo hemos calculado, perdón, acá. R es la constante de los gases ideales, ¿no? Como la presión está en milímetros de mercurio, porque es dato, R toma 62,4. Si la presión estuviese en atmósfera, ustedes recuerdan que vale 0,082, ¿no? Pero está en milímetro de mercurio la presión. Temperatura en Kelvin es 300, la presión es 624 y la masa molecular del cloro 2, ¿no? De cloro 2 es 71 porque cada cloro vale 35,5, ¿no? Por 2 sería 71. Y aquí solamente hago las operaciones, ¿no? Noten que este valor y este valor tienen factor común. Y haciendo las operaciones sale 44,8 litros. Ya eso es la parte matemática, ¿no? La clave es la A. A nivel de examen, le vendría, jóvenes, solamente esta parte, ¿no? Porque aquí ya hay dos operaciones, dos problemas en uno, ¿no? En el examen, pues es más corto por el tiempo, ¿no? En el examen sí le va a venir de datos, ¿eh? Le va a venir la masa atómica del cloro, de todo, ¿no? Del sodio, del cloro, de todo, ¿no? Todo lo que supuestamente podrían utilizar. Aquí vamos a utilizar del cloro porque la teoría dice que se va a obtener cloro, ¿no? Ya sí. La respuesta entonces es la A. Recuerden, jóvenes, que vamos a tener una clase de las superfijas. Ahí va a venir pues igualito como viene en el examen, ¿no? O sea, con toda la información
información, ¿no? O sea, no se va a obviar nada. Pero a nivel, pues, de así de pre, inclusive la CEPRE, ¿no? O sea, obvia algunos datos para que el estudiante, pues, trate de, o fuerza al estudiante para que lo recuerde, ¿no? Sin tener, pues, necesidad, ¿no? De estar buscando en en el enunciado del problema toda la información, ¿no? Se puede ahorrar tiempo si ustedes lo recuerdan en la memoria, ¿no? Y la respuesta entonces es la alternativa A. Por último, para el problema 10 de esta parte de electrólisis, dice, se conectan en serie 5 celdas, a 5 celdas electrolíticas, las cuales contienen soluciones acuosas de sulfato de cobre. Se suministra una corriente eléctrica de 48,25 amperes al sistema durante 200 segundos. Aquí el tiempo ya está en segundos. Determinen la masa total de cobre depositado en los electrodos. O sea, solamente el cobre, como las 5 celdas contienen el mismo electrolito, en las 5 celdas se va a obtener pues cobre, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es calcular la masa de cobre para una celda y luego multiplicarlo pues por 5, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Pero aquí si el cobre debo calcular su equivalente, si voy a utilizar pues la ley de Faraday, ¿no? Justamente me dan dato la masa atómica del cobre, ¿no? Decimos así entonces, ¿ah? En este problema el producto catódico es el metal cobre, o sea, voy a obtener cobre, ¿no? Que de acuerdo, fíjense, con la fórmula de la sal, se obtiene por reducción del cobre más 2. Aquí el cobre está más 2, ¿ah? Porque este ion SO4 siempre tiene carga menos 2, se llama ion sulfato. Si este es menos 2, el cobre debe ser más 2. Entonces el cobre se va a obtener así, ¿no? La solución, el electrolito va a tener cobre más 2. Cuando ustedes apliquen la electricidad, este gana 2 electrones, se vuelve neutro y ya puedo recoger al cobre, ¿no? El equivalente del cobre siempre sería pues masa atómica sobre teta, ¿no? Masa atómica es 63,5, teta vale 2, 31,75 sale esto. Y luego pues aplico la primera ley de Faraday porque aquí hay un solo producto, ¿no? Luego decimos la masa de cobre metálico que se depositará en el cátodo de 1 y 5 celdas, ¿no? Yo voy a calcular, pero primero para 1 y luego para 5. Conectadas en serie serán los siguientes, ¿no? Acá está la fórmula. Esto es para una celda. Masa de cobre equivalente a cobre intensidad por tiempo sobre 96.500, ¿no? El equivalente de cobre está acá, lo he calculado. La intensidad I es dato 48,25 y el tiempo es 200 segundos. De frente 200 porque ya no tengo que compartirlo de horas, de minutos, ¿no? Sobre 96.500 y sale 3,175. Esa es la masa de cobre que se obtiene en una celda, ¿no? Pero como me piden, pues la masa total de las 5 celdas solamente esto lo multiplico por 5, ¿no? Entonces la masa total sería 5 veces 3,175 y esto sale 15,88 gramos. Que sería pues la clave, la A. La clave, la A. Ya sí. Noten que es la misma fórmula para todos, ¿no? Esto puede variar y T, podemos colocar Q, ¿no? Pero siempre es el equivalente, ¿eh? Ahora, ¿cuándo no se calcula esto de acá? Cuando sea pues un elemento conocido, ¿no? Como el hidrógeno, que es equivalente siempre es 1, oxígeno que es 8 y cloro que es 35,5, pero el cobre pues no, el cobre sí tiene que calcularlo, el oro, la plata, el sodio, el magnesio, ellos sí tienen que calcularlo, ¿no? Y para eso le dan pues esta forma. Nuevamente, muchachos, en el examen le pueden simplificar, le pueden decir, se conectan en serie 5 celdas electrónicas que contienen soluciones con iones cobre más 2, le pueden poner, ya no la fórmula de la sala, solamente dice que ahí hay iones de cobre más 2. Y le piden la masa de cobre, ustedes ya pues tienen la reacción. Inclusive le van a dar la reacción, ¿no? Hecha, ustedes simplemente hay que calcular el equivalente y reemplazar en esta fórmula los datos, ¿no? Es más rápido a nivel de examen de admisión. Bien, esta es la primera parte entonces que corresponde a las celdas electrolíticas, donde ocurre la electrólisis. Vamos a ver ahora problemas que corresponden pues a las celdas galvánicas o también llamadas pilas galvánicas, ¿no? Porque le llaman pilas, jóvenes, porque estos dispositivos ya no consumen electricidad, ya no consumen carga, intensidad, tiempo, ¿no? Sino más bien producen electricidad, generan voltajes, jóvenes, que se pueden medir y justamente los problemas vamos a medir esos voltajes. Aquí obviamente ya no se aplica la ley de Faraday, ¿no? Simplemente pues vamos a calcular voltajes mediante unas relaciones matemáticas sencillas, ¿no? Por ejemplo, las baterías de sus celulares son celdas galvánicas, ¿ah? Son celdas galvánicas las baterías de sus celulares, ¿no? Ustedes lo sacan y pueden ver el voltaje que genera cada, pues, una de estas baterías, ¿no? En las etiquetas dicen qué voltaje, qué amperaje, ¿no?
porque la corriente eléctrica se puede medir pues en voltaje o diferencia potencial, o potencial simplemente que es voltios, se puede medir intensidad de corriente, ¿no? ¿Cuántos amperios produce esta celda, ¿no? O se puede medir en términos de carga eléctrica, ¿no? ¿Qué carga eléctrica genera en Coulomb, ¿no? Esta celda. Pero normalmente se hace en voltaje. Bien, sobre celdas galvánicas, entonces, o pilas galvánicas, dice indicar verdadero o falso, ¿no? Los procesos que se desarrollan en su interior son no espontáneos. Eso es falso. Aquí sí todo es espontáneo, todo ocurre de forma pues natural, es decir, no hay que forzar. Aquí mezclamos materiales con electrolitos y ocurre la reacción redox, ¿no? Y se produce electricidad. No era como en la electrólisis que hay que aplicar electricidad para producir la lisis, aquí no. Aquí sí son espontáneos, por tanto esta primera afirmación es falsa. Y las celdas tienen otra forma. Los dispositivos de laboratorio constan de dos semiceldas o hemiceldas también unidas por un puente salino, ¿sí? Como aquí va a haber una reacción redox, jóvenes, oxidación y reducción se deben hacer por separado. ¿Por qué? Porque así puedo capturar los electrones que se han perdido en la oxidación y hacerlos que pasen por un cable eléctrico, ¿no? Y ese cable eléctrico puede tener pues un aparato que funcione con electricidad. Un celular, un televisor, un foco, un motor, ¿no? Y lo conecto pues con el otro terminal que es el cátodo, porque si la reacción redox ocurriese, jóvenes, en una sola celda, los electrones pasarían directamente del material que se oxida al material pues que se reduce, ¿no? Y no podría aprovechar el flujo de electrones, por eso debe ser de forma separada. Y esas semiceldas están unidas por un puente llamado puente salino, ¿no? Un puente de vidrio que contiene una sal que conecta ambas semiceldas. Correcto. Los procesos de oxidación y reducción ocurren de forma separada, ¿sí? Y por lo general con electrodos activos. Aquí sí se utilizan electrodos activos. Justamente por eso las pilas se agotan, jóvenes, ¿no? Se agotan porque los electrodos se consumen. Pero se pueden recargar haciendo pues que esos electrodos se regeneren, ¿no? Se pueden recargar. Y nuevamente los puedes utilizar, se consumen y se regeneran, ¿no? Aunque hay algunas celdas que una vez que se consumen los electrodos y electrolitos ya no se pueden regenerar, ¿no? Ya se botan, esas son pilas desechables le llaman, ¿no? Pero hay algunos como la batería, por ejemplo, de autos, de los celulares, que sí se pueden recargar. Ellos le llaman pilas secundarias, ¿no? Pilas recargables. Hay algunos no, algunos son tan baratos que una vez que se consumen, gastarían mucha electricidad para recargarlo, mejor pues lo desechan, ¿no? Como las pilas pues de las linternas, ¿no? De los radios o de los juguetes, ¿no? Eso se descarta. Correcto, entonces aquí la respuesta sería falso, verdadero, verdadero, ¿no? O sea, la primera es falsa porque dice que son no espontáneos, ¿no? Sí son espontáneos aquí. Bien, acá está la justificación. Celdas o pilas galvánicas, recuerden, ¿no? Se le llaman pilas también. Primera afirmación es falso, ¿no? Porque a diferencia, ¿no? de las celdas electrolíticas, en las celdas galvánicas o pilas galvánicas no se consume corriente eléctrica, más bien se produce corriente eléctrica continua. Esto debido a que en el interior de estas pilas se desarrollan reacciones redox de forma espontánea. O sea, por sí solito, ¿no? Nadie lo fuerza. Por sí solito reaccionan los materiales y producen electricidad. Correcto. Pero acá dice no espontáneo, por eso pues en general marcamos falso, ¿no? Segundo, verdadero, ¿no? Eh, los dispositivos de laboratorio jóvenes tienen una forma distinta a las pilas que se venden pues en las tiendas, ¿no? Pero el mecanismo de funcionamiento es el mismo, ¿no? En los laboratorios se utilizan celdas galvánicas que tienen esta forma. Aquí está, ¿no? Este es un esquema, ¿no? Así, consta de dos recipientes, ya no hay uno, ¿ah? Como en la celda electrolítica, y los electrodos ánodo y cátodo están separados, no están juntos, no están en el mismo recipiente, ¿ah? ¿No? Pero sí están conectados pues a un circuito. Y estas dos semiceldas se conectan con un puente, ¿no? Que se llama puente salino aquí, ¿no? Este es el puente salino. Lo llaman así porque es un tubo de vidrio en forma de U invertido que contiene una sal, jóvenes. Aquí es el cloruro de calcio, ¿no? Esta sal puede variar, pero es una sal, pues se le llama puente salino. La función de este puente salino es conectar ambas semiceldas y, jóvenes, equilibrar cargas, ¿no? Como la sal que está acá tiene cationes y aniones, cuando aquí se acumulan muchos cationes, el anión va hacia acá y los neutraliza, ¿no? Aquí se acumulan muchos aniones, el catión va acá y los neutraliza. Esa es su función. Si no hubiese puente salino, jóvenes, estas semiceldas se llenarían muy rápido de iones, se saturan y ya no se produciría electricidad. Para que la celda continúe produciendo corriente eléctrica, deben equilibrarse las cargas
Por eso la función del puente salino. E igual, jóvenes, que en una celda electrolítica, en el ánodo ocurre la oxidación. Por ejemplo, aquí está el zinc, se va a oxidar a zinc más 2. Este zinc se va a consumir conforme pase el tiempo. Y los electrones que ha perdido se recogen aquí y se mueven por esta celda, y aquí se detecta pues el amperaje, ¿no? O el voltaje o la carga eléctrica, ¿no? Aquí se puede colocar un aparato eléctrico, ¿eh? ¿No? Un celular, por ejemplo, una laptop, un televisor, ¿no? Y funciona con este flujo de electrones. Los electrones pasan y llegan al cátodo, donde se produce la reducción. O sea, estos electrones van a ser recibidos por los cationes aquí cobre y se vuelven neutros, ¿no? Reducción vacía. Los electrones que vienen se ganan por él y él se convierte en cobre neutro. Siempre en el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo ocurre la reducción. Solo que aquí en las celdas galvánicas ocurren por separado, ¿no? Y este es el esquema de una celda de laboratorio, ¿no? Normalmente las celdas de laboratorio son para análisis, ¿no? Para medir voltajes, para hacer experimentaciones, ¿no? Así no se vende, pues, ¿no? En las tiendas, ¿no? En los centros de electrodomésticos, no se vende así. Lo venden de forma comprimida, en un pequeño, pues, empaque, que son las pilas, las baterías, los acumuladores, ¿no? Pero en realidad, pues, funciona de esta misma manera, ¿no? Correcto, verdadero la segunda afirmación. Y la tercera también es correcta, como hemos visto, ¿no? Bueno, voy a ponerlo de nuevo acá. Dice, los procesos de oxidación y reducción ocurren de forma separada. No están en la misma celda. Aquí la oxidación, aquí la reducción. Y con electrodos activos, ¿no? Normalmente los electrodos participan. El cobre va a participar del proceso y el zinc también, ¿no? Pero hay una diferencia, jóvenes, con las celdas electrolíticas, ¿eh? Miren, en estas celdas galvánicas, el ánodo es negativo, porque aquí ya no tiene que atraer a los aniones. En las celdas electrolíticas el ánodo era positivo porque atraía a los aniones, ¿no? Y el cátodo era negativo porque atraía a los cationes. Aquí no tiene nada que ver con la atracción, ¿eh? Aquí tiene que ver por la acumulación de carga, ¿no? Como aquí hay oxidación, los electrones se depositan acá y se vuelve negativo. Cuando ya está lleno de electrones empieza a fluir, ¿no? A moverse acá. Y acá los electrones llegan y se descargan, ¿no? Es por eso que este lado se vuelve positivo, porque los electrones no se quedan acá, no se ganan por estos cationes en la reducción y se van consumiendo electrones, ¿no? Se van consumiendo electrones. Vienen de acá, ¿no? Y la pila, jóvenes, se agota cuando todo el zinc se consume, pues, ¿no? Todo el zinc se consume, ya no produce más electricidad, porque esto tiene un límite, ¿no? Pero si invertimos la reacción, podemos hacer que este zinc que se ha consumido vuelva a la forma de barra y podemos seguir utilizando. Esa sería la recarga, ¿no? Pero hay una diferencia de todas maneras, ¿no? O sea, el cátodo y ánodo, en el ánodo siempre oxidación, cátodo, reducción, igual que en cualquier celda electrolítica o galvánica, pero los signos sí cambian, ¿ah? Y eso es lo que indicamos en esta parte. La tercera afirmación también es verdadero porque la oxidación y reducción ocurren por separado, ¿no? En el esquema anterior se observa que las cargas de los electrodos debe ser aquí, son opuestos a sus correspondientes en una celda electrolítica, ¿no? En la celda galvánica el cátodo es positivo y el ánodo es negativo, ¿no? En la celda electrolítica, donde ocurre la electrólisis, será al revés. Pero las semirreacciones que se desarrollan son las mismas, ¿no? O sea, en el cátodo ocurre reducción y en el ánodo la oxidación. Recuerden que reducción es ganancia de electrones, oxidación es pérdida. Por lo general, estos electrodos son activos. Dice, activos significa que participan del proceso redox, ¿no? Y las semirreacciones ocurren por separado para aprovechar el flujo de electrones en un sistema eléctrico externo, ¿no? O sea, los electrones no pueden pasar directamente del que se oxida al que se reduce, no tienen que hacerlo por un circuito externo para aprovechar la electricidad que se genera, ¿no? Entonces, considerando eso, ya esto lo deducimos, jóvenes, del gráfico anterior, del esquema anterior, la respuesta sería falso, verdadero, verdadero, la clave es la B. Solo que aquí debe ser electrodos, ¿no? Vamos a cambiar esto, jóvenes, porque esto se va a convertir a PDF y ustedes lo van a tener, pues, para que lo repasen, ¿no? Bien, es así. Lo que viene a continuación, jóvenes, ya es aplicaciones, pues, de la medida, ¿no? De los voltajes de las pilas, ¿no? Ya confeccionadas. Nosotros no vamos a confeccionar las pilas, las celdas galvánicas ya nos van a dar hechas, solamente vamos a medir los voltajes. Para medir los voltajes, jóvenes, debemos saber lo que son los potenciales estándar, ¿no? Potencial es lo mismo que voltaje, jóvenes. En física le llaman potencial, como esta es una parte física, se utiliza también el término potencial.
Normalmente lo podemos llamar también voltaje estándar, ¿no? En una celda galvánica ocurre oxidación y reducción. Cuando un material se reduce, siempre genera un voltaje, cierta cantidad de voltios, ¿no? Y cuando un material se oxida, también genera un voltaje, cierta cantidad de voltios. El voltaje total es la suma del voltaje de la oxidación más el voltaje de la reducción. Pero como la celda galvánica tiene dos partes, yo debo saber pues qué material se va a oxidar y qué material se va a reducir para medir los voltajes, jóvenes, y el voltaje total. Para eso se hace este análisis, ¿no? En los problemas le van a dar, por ejemplo, así reacciones. Aquí estas reacciones, todos los materiales que ven acá están ganando electrones. No se le está sumando. Estos se llaman potenciales estándar de reducción, ¿no? El níquel gana 2 electrones, se convierte en níquel neutro y se genera este voltaje, un voltaje negativo. Los voltajes pueden ser positivos o negativos. Negativo significa, jóvenes, que en realidad pues, esta reacción no ocurre. Se puede forzar a que ocurra, ¿no? Normalmente cuando es positivo ocurre, ¿no? Pero este es el voltaje que se genera si el níquel más 2 se reduce a níquel, ¿no? Si el litio más 1 se reduce al litio, genera este voltaje menos 3,05. Y si el estaño se reduce a estaño neutro, genera este voltaje. Todos son voltajes de reducción, ¿ah? Si ustedes invierten la reacción, o sea, parten de ellos y obtienen él, los electrones serían perdidos, serían voltajes de oxidación. Pero así como le están dando, se está ganando electrones, son de reducción. Y de acuerdo, jóvenes, con la convención en química, siempre le van a dar de reducción, por convención, ¿no? Ustedes inviertan las reacciones, ya serían de oxidación y los signos cambian. Se va a cumplir si una reacción ustedes lo invierten, el signo, ¿no?, de los potenciales cambian, ¿no? Por ejemplo, el paso de níquel más 2 a níquel neutro genera este voltaje menos 0,25, pero el paso de níquel neutro a níquel más 2 sería más 0,25. Solamente cambian de signo, ¿no? Ahora, me preguntan a mí en este problema, ¿qué orden representa de forma creciente la facilidad de una sustancia para reducirse? Aquí todos se van a reducir, pero uno lo va a hacer con mayor facilidad de otro. Para saber quién se reduce con mayor facilidad, yo debo analizar estos voltajes. Mientras más grande sea el voltaje, más fácil se va a reducir el material. Más positivo, más fácil, ¿no? Más pequeñito, se va a reducir difícilmente. Más negativo, casi ni se va a reducir, ¿no? La facilidad para reducirse, para ganar electrones, es directamente proporcional al valor del voltaje. Entonces, en este problema hay que recordar esta teoría, porque en clase se les habrá dado pues esta información, ¿no? Los potenciales estándar de reducción, que se representa así, aquí solamente lo he puesto así, ¿eh? Bolita significa estándar, significa que se ha medido a condiciones específicas. Se pone reducción cuando se está ganando electrones. Estos son estos potenciales de reducción, denominados también voltajes de reducción, porque se miden en voltios. Estos voltajes, jóvenes, miden la tendencia de las sustancias neutras o ionizadas a reducirse, ¿no? O sea, qué tan fácil o qué tan difícil se reducen. Es decir, miden su tendencia o facilidad para ganar electrones, porque la reducción es ganancia de electrones. Se cumple, jóvenes, que a mayor potencial, o sea, mayor valor de voltaje, mayor tendencia o facilidad para ganar electrones. Y siempre en un proceso redox, el que se reduce es el agente oxidante, por eso también se llama poder oxidante, ¿no? Pero nosotros simplemente lo vamos a llamar facilidad para reducirse, para ganar electrones. Bien, noten que aquí tenemos tres medidas. El que tenga mayor valor es el que se va a reducir con mayor facilidad. Como los tres son negativos, hay que tener cuidado, pues, ¿no? Cuando tienen cantidades negativas, el más grande de los valores es que se acerca a cero, ¿no? O sea, el que se acerca a cero en mayor proporción es esto acá, ¿no? Luego le sigue él, y él sería pues el menor valor, ¿no? Porque se aleja más del cero. Entonces se cumple esto. En el problema, la medida de los potenciales estándar de reducción cumplen la siguiente relación de orden, ¿no? Va a ser así. Menos 0,14 es el mayor valor de todos, que corresponde al voltaje del estaño cuando se reduce, ¿no? Luego le seguiría menos 0,25, que corresponde al níquel. Y el voltaje más bajo es el voltaje que se genera pues cuando el litio más 1 se reduce, ¿no? Es así. Quiere decir, jóvenes, que la especie que genera este voltaje es el que más fácil se reduce. Y este pues es la especie que se reduce más difícilmente, ¿no? O menos fácil. Es por eso que para este problema, esto significa que la facilidad creciente que manifiestan estos cationes, ¿sabes? Porque son los cationes los que se están reduciendo del problema, cumplen el orden, ¿no? O sea, ¿quién es más fácil que se reduzca de estos tres cationes?
el estaño. Luego le seguiría pues el níquel y el más difícil sería pues el litio. Como le están pidiendo orden creciente de facilidad, él sería pues el más fácil, ¿no? Él sería el que le sigue y este sería pues el menos, ¿no? O sea, en orden creciente sería pues hacia, en este caso derecha, ¿no? Entonces sería así. El más difícil sería pues el litio, ¿no? Porque tiene menor potencial. El que le sigue sería pues el níquel, tiene un poco más, y el más fácil sería el estaño porque tiene mayor valor. Entonces el orden creciente sería así, ¿no? 2, 1, 3. 2, 1, 3, como pueden ver, corresponde a la clave la C. Estos problemas solamente es de análisis, aquí no se hace ningún cálculo, ¿no? Entonces recuerden, siempre que tengan potenciales de reducción, eh, la facilidad para reducirse lo tendrá pues aquella especie que tenga mayor valor de potencial. Este es el mayor. A pesar de que todos son negativos, este es el mayor, ¿no? Luego le sigue él y este sería el más difícil, ¿no? El más difícil. Pues es este orden, ¿no? La clave la C. Y eso es muy importante, jóvenes, para los ejercicios a la hora de medir pues, los voltajes, ¿no? Bien, para los ejercicios, jóvenes, las celdas ya las van a dar construidas y me van a pedir solamente el voltaje. Y las celdas le van a dar así, fíjense, ¿eh? Esta es la notación de una celda en condiciones estándar. 1M significa 1 molar, todas las medidas son estándar, ¿no? Y siempre le van a dar pues un orden específico, ¿no? Un metal acá, su ion, 2 rayitas, otro ion, otro metal. Hay que saber, jóvenes, quiénes son las especies aquí que forman el cátodo, ánodo, quiénes se van a oxidar, quiénes se van a reducir para medir los voltajes. Y la regla convencional es esta, y esto lo vamos a aplicar para casi todos los problemas que siguen a continuación. Las celdas galvánicas presentan una notación simplificada, esta es. Porque si los dibujamos tendríamos que dibujar dos recipientes con un puente salino conectado, ¿no? Dos electrodos, electrolitos y así. Pero en forma simplificada se representa así. Y siempre tiene un orden específico, jóvenes, tanto para la posición de las semiceldas, o sea, el cátodo va a estar en un lugar, el ánodo en otro lugar, los electrodos para saber quién es el cátodo, quién es el ánodo, y las semireacciones que se desarrollan en su interior, o sea, en qué electrodo se oxida, en qué electrodo pues los materiales se reducen, ¿no? Y para esta celda y para todas que vamos a ver a continuación se va a cumplir esto. Siempre, jóvenes, esta partecita que está acá, en el lado izquierdo, noten que tiene el mismo material, va a ser el ánodo de la celda, el ánodo. Y en el ánodo siempre ocurre la oxidación, recuerden eso. ¿Eh? ¿Cómo se va a reconocer esto? Por este paso, jóvenes. Esto aquí, el otro sería el cátodo. En el cátodo siempre ocurre la reducción. Siempre en el lado derecho va a estar el cátodo y en el lado izquierdo en el ánodo. En el ánodo siempre va a ocurrir la oxidación, en el cátodo la reducción. ¿Cómo saber la reacción de oxidación? Yo debo ver solamente aquí los materiales. Fíjense, cadmio a cambio más 2 y analizo este orden. Esto va a pasar. Quiere decir, jóvenes, que el cadmio va a pasar a cadmio más 2. Y obviamente cuando pase a más 2 es porque ha perdido 2 electrones, por eso es oxidación. Y una vez que tengo la reacción, yo debo medir el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje de esta semireacción? Su voltaje se va a llamar voltaje de oxidación y va a tomar este valor de acuerdo, jóvenes, con los datos que me dan acá. Miren, aquí me dan el paso de cadmio más 2 a cadmio y vale menos 0,40. Cadmio más 2 a cadmio, ¿eh? Pero la reacción que ocurre en la realidad es de cadmio a cadmio más 2, o sea, es al revés, de aquí va a aquí. De dato me dan que de esto pasa a esto y sale este valor negativo de voltaje. Pero yo viendo la celda, lo que ocurre en realidad es que el cadmio pasa a cadmio más 2, o sea, de aquí va aquí. O sea, la reacción es al revés. Significa, jóvenes, que el voltaje no es esto de acá, sino es su opuesto. Solamente le cambio el signo. Entonces ya sería 0,40, ¿no? Porque si la reacción sería la misma, yo colocaría el mismo valor acá. Pero no, la reacción, fíjense, aquí es de una forma, aquí es al revés. Entonces el voltaje aquí debe ser con signo opuesto. En el ánodo siempre la oxidación, en el cátodo va a haber reducción. La reducción lo van a leer así, ¿no? El níquel más 2 pasa a níquel. Esta es reducción, ¿ah? Pasa a níquel. Y la ecuación sería así. Níquel más 2 a níquel es porque ha ganado 2 electrones, reducción. ¿Cuánto voltaje se genera aquí? El voltaje se genera menos 0,25 voltios. ¿Por qué? Porque yo veo, miren el dato está igualito. ¿Eh? El níquel pasa a níquel neutro por más 2 electrones y genera este voltaje. Entonces, como la ecuación que está acá es la misma que está acá, pongo el mismo valor.
el mismo valor. Solo que en la primera de acá no era la misma, ¿no? La reacción que está acá, que es la que ocurre, es la inversa del dato. Es por eso que he cambiado de signo. Siempre se cambia de signo cuando se voltea la reacción. Ya teniendo estos dos valores, voy a calcular el potencial de toda la celda, ya completa, porque este es el potencial de oxidación y esta es reducción, ¿no? El potencial de toda la celda se calcula así, esto por fórmula. El potencial estándar de la celda sería la suma del potencial de oxidación más el potencial de reducción, cuyos valores ya lo tengo, ¿no? Entonces reemplazaría acá, esto vale 0,040 voltios, que sería menos 0,5 voltios, o sea, esta suma en realidad se vuelve una resta, y la respuesta es 0,15 voltios. La clave es la A. Nada más, eso es lo que tienen que hacer, jóvenes, porque esto le van a dar. Hay que reconocer que siempre en el lado izquierdo, ánodo, oxidación, la oxidación ocurre de acuerdo a este orden. Las flechas siempre van en una dirección. Y en el cátodo, la reducción, cátodo a la derecha, ¿no? Y cotejo las reacciones que se van a dar con los datos. Y si son iguales como aquí, mantengo pues el signo, ¿no? Pero si son al revés, le cambio pues el signo, ¿no? Y eso es todo. Bien, para el siguiente problema similar, jóvenes, ¿no? Aquí tenemos la ecuación, fíjense, el esquema de la celda, aquí tenemos los datos, ¿ah? Entonces me piden también el voltaje de la celda galvánica. ¿Qué voy a hacer? Igualito, ¿no? Tengo la celda galvánica acá y reconozco, a ver, izquierdo, ánodo, aquí ocurre oxidación. Derecho, cátodo, aquí ocurre reducción. ¿Cómo se da la oxidación en el ánodo? De esta forma, ¿no? O sea, el aluminio pasa a aluminio más 3 y debe perder 3 electrones, pues, ¿no? ¿Qué voltaje se genera con paro? Fíjense, miren, ¿eh? El dato que me dan es de aluminio más 3 a aluminio, ¿no? Aquí debe ser aluminio, lo han cortado, ¿no? Pero parte del aluminio más 3, pero aquí no, aquí parte del neutro. Entonces la reacción es al revés. El voltaje dato aquí es menos 1,66, aquí debe ser pues 1,66, ¿no? Porque estamos pasando de aluminio a aluminio neutro menos negativo, pero aquí está yéndose al revés, del aluminio neutro a aluminio más 3, estoy cambiando de signo. Aquí en la reducción, el hierro va a pasar de más 2 a hierro neutro, ¿no? O sea que este hierro más 2 va a ganar 2 electrones y va a formar el hierro neutro. Y cotejo la ecuación y es la misma que está acá. Entonces aquí coloco pues el voltaje de reducción, porque esta es reducción, el mismo valor, menos 0,44. Y nada más, ahora calculo el potencial de la celda y sumo, ¿no? Este valor más este valor, ¿no? Que también sería una resta, es 1,22 voltios. Nada más, eso es todo lo que tienen que hacer. La clave pues es la D, ¿no? Hay que sumar los potenciales, ¿ah? Ahora, ¿cómo sé que aquí hay 3 electrones, jóvenes? Porque la carga, pues, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Aquí se pierde porque este paso es pérdida, ¿no? ¿Cómo aquí sí que aquí hay 2 electrones? Porque para que él se vuelva neutro debe ganar 2 electrones. O sea, depende de esta carga. Es importante eso, jóvenes. Y si por ahí le piensen balancear la ecuación, porque aquí habría que balancear los electrones ganados y perdidos, ¿no? Bien, ejercicio 15. Igual me dan esta celda y me piden, jóvenes, el potencial de la celda, ¿no? Entonces hago lo mismo. En el lado izquierdo es el ánodo, el lado derecho es el cátodo. Aquí ocurre la oxidación. ¿Cómo ocurre? El cobre va a pasar a cobre más 2. Entonces escribo la ecuación, ¿no? Cobre a cobre más 2 electrones, ¿no? Se pierde. Veo la ecuación de dato y está al revés. Noten que aquí pasa de cobre más 2 a cobre y sale 0,34 positivo. Pero en la celda ocurre pues al revés, ¿no? Del cobre neutro pasa a cobre más 2. Entonces aquí el voltaje sería menos, porque aquí es masa, aquí sería menos. Son reacciones opuestas. Menos 0,34. Y en el cátodo pasa esto. Plata más 1 pasa a plata. Entonces aquí hay ganancia de electrón, ¿no? Plata más 1 más un electrón, porque su carga es más 1, plata. Y veo la ecuación, fíjense, es la misma acá. Es la misma. Entonces el voltaje que voy a colocar abajo es el mismo valor, ¿no? Es el mismo valor. Ya tengo el potencial de oxidación, porque aquí ocurre oxidación, aquí potencial de reducción, aquí ocurre reducción, y el potencial de la celda sería solamente la suma, ¿no? Menos 0,34 voltios más 0,80. Al final sale positivo porque este número es mayor, ¿no? 0,46 voltios, esta es la respuesta. La clave es la D. Nada más, jóvenes, así les va a venir en el examen de esta parte, ¿no? Claro, le pueden preguntar teoría, ¿no? O sea, le pueden decir, en esta ecuación la plata es el electrodo cátodo, falso, porque este lado es el ánodo, ¿no? Le pueden decir, pues,
en la parte del oro ocurre la oxidación, ¿no? El oro está en el cátodo y en el cátodo ocurre la reducción, ¿no? Así para indicar verdadero o falso, ¿no? Pero aquí me piden solamente potencial. Bien, igual escribo la celda, acá está, ¿no? Entonces recuerden que siempre en el lado izquierdo es el ánodo, ahí ocurre la oxidación. Esto ya por convención, siempre toda celda está escrita en este orden, ¿ah? Y en el lado derecho es el cátodo, ocurre la reducción. ¿Cómo ocurre la oxidación en el ánodo? Por este paso, ¿no? Plata pasa a plata más 1 y pierde un electrón, ¿no? Porque la carga es más 1. Ahora, cotejo con la ecuación de dato, no es la misma, miren, es al revés. Entonces, si aquí es 0,80 positivo, aquí sería 0,80 negativo, ¿no? Ahora aquí, el oro de más 3 pasa a oro neutro, entonces está ganando electrones para llegar acá, ¿no? Oro más 3 electrones se vuelve oro. Veo el dato y es el mismo, la misma reacción, entonces conozco el mismo voltaje, ¿no? 1,50. Ya como tengo los voltajes, hay el potencial o voltaje total de la celda, ¿no? Suma de oxidación, que sería el más reducción, ¿no? También sería una resta, pero como este número es más grande, ¿no? Sale pues 0,7 positivo, ¿no? Que en este caso sería la clave, la C. Nada más. Para el problema 17, igual jóvenes, solo que aquí estoy utilizando el litio. El litio es uno de los materiales jóvenes que produce más voltaje dentro pues de todo el sistema electroquímico, ¿no? Por eso los minerales de litio son muy costosos, ¿no? Casi todas las baterías de última generación jóvenes están hechos de litio, ¿eh? Miren el voltaje, ¿no? 3, y algo, es un valor bastante alto, ¿no? Bien, igual escribo la celda. El lado izquierdo es el ánodo, el lado derecho es el cátodo. En el lado izquierdo ocurre la oxidación, el litio pasa del litio neutro al litio más 1, se pierde un electrón, cotejo con el dato, fíjense, la reacción no es igual, es al revés, entonces aquí es negativo, aquí va a ser positivo, ¿no? El cátodo o reducción, el estaño más 2 pasa estaño, ¿no? Siempre la dirección va, la flecha jóvenes va hacia la derecha, ¿eh? Entonces, el estaño, por volverse neutro, debe ganar 2 electrones, por esa reducción. Cotejo con el dato, en la misma ecuación, ¿no? Entonces, coloco el mismo valor, menos 0,14. Potenciales estándar de la celda, suma de estos potenciales, ¿no? 3,05, este es negativo, menos 0,14, 2,91. Y 2,91 es un voltaje, pues, bastante alto, ¿no? Bastante alto, jóvenes, ¿eh? Imagínense si unen 3 pilas de esto en serie, producen, pues, más de 8 voltios, ¿no? Más de 8 voltios, o sea, eso en teoría hasta podría pues encender un auto, ¿no? Un potencial bastante alto. Entonces aquí la clave sería pues la B. Problema 18 es un problema pues particular, porque esta celda tiene un electrodo particular, vamos a ver, y hay un solo dato, ¿eh? Miren, un solo dato. Normalmente le dan 2, ¿no? Bien. Cuando tengan una celda de este tipo, jóvenes, mira, acá hay un electrodo que es platino. Platino es inerte, ¿no? ¿Por qué? Porque los materiales que están acá son los que van a reaccionar. Está el hidrógeno. El otro lado está la plata. Recuerden que esto igual es el ánodo, esto es el cátodo. En el ánodo ocurre pues la oxidación y la oxidación ocurre así. El platino no reacciona porque es inerte. La reacción se va a dar entre el hidrógeno gaseoso y H1, ¿no? Hidrógeno ionizado. Entonces va a ocurrir esto, ¿no? El hidrógeno 2 pasa a hidrógeno más 1 por pérdida de 2 electrones, ¿no? Hay que balancear aquí porque parte de H2, ¿no? 2 electrones. El problema es que no me dan, jóvenes, el potencial de él para poner el valor acá. Y justamente esa es la propiedad que le digo, ¿no? Siempre que vean un electrodo de este tipo, jóvenes, ¿eh? Con platino, hidrógeno, a este lado o a este lado, esto se conoce como electrodo patrón de hidrógeno. Esto es un electrodo estándar, ¿no? Y siempre su voltaje esté aquí o esté aquí, siempre va a ser 0 voltios. Recuerden eso, siempre que vean. Por eso aquí no le dan de dato, porque este es siempre 0 voltios, ¿no? Se encuentra a este lado o a este lado, siempre va a ser 0 voltios. En cambio aquí sí, es un electrodo pues distinto. Plata más 1 a plata neutro, la reacción es así, ¿no? Este se convierte en plata neutro por ganancia de un electrón. Esta ecuación si está acá, fíjense, es igualito, ¿no? Es igualito, por eso le pongo el mismo valor. Recuerden que siempre que vean esto, el potencial de oxidación a este lado, si estuviera a este lado sería potencial de reducción, toma el mismo valor, 0 voltios. Esto se llama este electrodo patrón de hidrógeno. Es el electrodo estándar de referencia para hacer medidas en laboratorio. Recuerden eso. Siempre que vean en una celda esto, siempre vale su voltaje 0.
Entonces el potencial de la celda que me piden sería pues sumar simplemente aquí 0, ¿no? Más 0,80, ¿no? Y sería 0,80. Y la respuesta pues es la B, ¿no? El A. Nada más. Esto por si acaso, ¿eh? Esto lo he puesto pues porque le podría venir, ¿no? Como referencia. Siempre toma 0 voltios, ¿no? Es un electrodo estándar. Estándar. El problema 19 y 20, ya que son los últimos. Aquí no me piden el voltaje de la celda, sino me piden la reacción redox que ocurre en el interior, porque en el interior hay una reacción redox, ¿no? Como ya hemos visto nosotros, cuando tenemos la celda, podemos saber quién es el ánodo, quién es el cátodo, y sabemos las semireacciones que ocurren aquí, oxidación, ¿no? Sin pasa sin más 2 por pérdida de 2 electrones. En cambio aquí el cobre más 2 se convierte en cobre neutro porque va a ganar 2 electrones. Se va a cumplir, jóvenes, que cuando ustedes conocen estas semireacciones, la reacción total que está en la celda es la suma de ambos, ¿no? Porque la reacción redox es reducción, oxidación completa, ¿no? Aquí estamos, lo hemos separado para generar voltaje, ¿no? Pero la reacción completa es la suma de ambos. Pero para sumar ambas semireacciones, yo debo verificar que la cantidad de electrones sean iguales, ¿no? O sea, la ecuación debe estar balanceada, porque cuando sumo se debe eliminar. Miren, aquí los electrones están en la derecha, aquí los electrones están en la izquierda. Cuando sume se van a cancelar, miembro a miembro, ¿no? Aquí no requiero balance, entonces lo único que voy a hacer es esto, ¿no? Colocar aquí esta primera semireacción de oxidación, aquí la semireacción de reducción y voy a sumar miembro a miembro, ¿no? O sea, esta flecha, él se cancela con él. Primer miembro quedaría él y él, segundo miembro quedaría él y él, ¿no? Y la reacción neta sería así. Primer miembro sin, cobre más 2. Luego viene la flecha, segundo miembro sin más 2 y cobre neutro, ¿no? Aquí vemos que el zinc, miren, se ha oxidado y el cobre se ha reducido, ¿no? Y los electrones se han anulado porque está balanceado la ecuación. Es por eso que la reacción neta para este proceso sería pues la A, ¿no? La A. Ahora, aquí se puede sumar directamente, jóvenes, porque los electrones ya están balanceados, ¿no? Dice, la reacción neta de la celda galvánica es igual a la suma de las semireacciones de oxidación y reducción previo balance electrónico. O sea, los electrones deben estar balanceados. Aquí 2, 2, no había necesidad de hacer ningún balance, pero si no estuviera balanceado, aplicamos el método redox, ¿no? Hay que multiplicar por un mínimo entero para hacer que las cantidades de electrones ganados y perdidos sean iguales. ¿Cómo pasaría, jóvenes, en el ejercicio número 20, ¿no? Aquí también no me piden voltaje, me piden qué reacción de estas 4 ocurre en esta celda, ¿no? Entonces, igual, yo voy a aprovechar por lo que yo ya sé, tengo la celda, sé que esto es el ánodo, sé que esto es el cátodo, aquí va a haber oxidación, ¿no? El magnesio se convierte en magnesio más 2 y se pierden 2 electrones, ya de acuerdo con la carga, ¿no? En cambio aquí el aluminio va a pasar pues a aluminio neutro porque se ganan 3 electrones, ¿no? Para que él se vuelva neutro debe ganar 3 electrones. Entonces la reacción neta sería la suma de él más él. Pero no puedo sumar directamente, jóvenes, miembro a miembro, porque este 2 con este 3 no se cancelaría, ¿no? Debo hacer que estas cantidades sean iguales. Entonces procedo al balance redox, ¿no? La reacción neta de la celda galvánica es igual a la suma de estas semireacciones previo balance electrónico, ¿no? Como aquí hay 2 electrones perdidos, 3 electrones ganados, aquí voy a multiplicarlo por 3 para tener 6 y aquí voy a multiplicarlo por 2 para tener 6. 6 ganados, 6 perdidos, ahora sí puedo sumar y se cancela. Pero ese 3 que multiplica acá va a afectar pues a todo, ¿no? Afecta a los electrones, afecta a los magnesios también. Y aquí por el 2 afecta pues a los aluminios. O sea, voy a hacer esto. Para la primera semireacción, a todo lo voy a multiplicar por 3, cosa que tendría 6 electrones perdidos, 3 magnesios, ¿no? Y a la segunda reacción, también lo voy a multiplicar por 2, ¿no? Para que aquí sean 6 electrones ganados, aquí 2 y aquí 2, ¿no? O sea, multiplico en aspa, ¿no? Este 3 multiplica esta reacción y este 2 aquí, ¿no? No puedo multiplicar ambos por el mismo número, debo hacer que la cantidad de electrones ganados y perdidos sean iguales, ¿no? Entonces, cuando aquí multiplique por 3 va a salir 6 electrones en el segundo miembro, aquí multiplica pues por 2, saldrían 6 electrones en el primer miembro, cuando sume miembro a miembro se cancelan los electrones, pero quedaría pues el magnesio con 3 y 3 y el aluminio con 2 y 2, ¿no? Entonces sumando quedaría así, ¿eh? 3 magnesios en el primer miembro, 2 aluminios en el primer miembro, flecha, segundo miembro quedaría 3 magnesios más 2 acá y 2 aluminios neutros, ¿no? Así quedaría la ecuación. Ahora cotejo con las claves y cumple pues la C, ¿no? Cumple la C. Aquí se ha balanceado los electrones, ¿no?
Esta es la reacción neta. Aquí me piden solamente reacción neta, no me están pidiendo el potencial, ¿no? Si me piden el voltaje de la celda, deberían darme datos de potenciales, si no, solamente me piden la reacción que ocurre. Y así sería, pues, la resolución. Bien, muchachos, con esto abarcamos, pues, los ejercicios, ¿no? De la práctica correspondiente al tema de electroquímica. Aquí hay una consulta, me dice el problema 7, he reemplazado 5 en vez de 7. A ver, vamos a verificarlo. El ejercicio número 7. 5 horas, dice, ¿ah? 5 horas. Es por eso que hemos reemplazado, pues, 5 por 3600, ¿no? En horas. Sí está bien, entonces, la solución, muchachos. Bien. Todo correcto, entonces, jóvenes. Lo que había, pues, algunos datos que no concordamos, lo hemos modificado. Ya esto se va a grabar ya con todas las modificaciones y se va a convertir a PDF y se les va a entregar a ustedes, jóvenes, para que lo tengan, pues, y lo puedan repasar. Bien, la próxima clase, jóvenes, ya entraríamos a la parte de química orgánica. A nivel de examen de admisión, lo que preguntan básicamente es nomenclatura, nombres, y vamos a ver todo lo que es hidrocarburos y el petróleo. También 20 problemas, la mayor cantidad va a ser para nombrar, darle nombres a los compuestos, alcanos, alquenos, alquinos, ramificados, los cíclicos y aromáticos, ¿no? Todo lo que es hidrocarburos. Ahí nos quedaremos, jóvenes, hasta la próxima, ¿no? Eh, ahí nos quedamos, mis. Hasta la próxima. Cuídense, muchachos. Sí, profe.